todos por una cuestión de el formato Zoom, evitar ruidos de fondo, perros, hay discusiones familiares que se filtran. Ya tuvimos ahí un par de accidentes, entonces preferible este formato. Por eso somos dos los docentes como mínimo siempre, para estar atentos a que si alguno levanta la mano o pone alguna pregunta en el chat, el que está hablando se frena y se responde, ¿bien? Profe, ¿mañana dan la misma clase? Sí, Ignacio, o sea, en la semana los tres horarios se da lo mismo, ¿sí? Lo único que cambia son los docentes, ¿sí? Pero se da lo mismo. La idea es que haya distintas franjas horarias para el que pueda a la mañana, en el caso de los lunes, para el que pueda a la tarde temprano, como es el caso de hoy, y para los que pueden a la tardecita, como es el caso de los jueves. Pero en los tres se da lo mismo, ¿sí? No se da temas distintos. Bueno, entonces, antes de comenzar con los temas de hoy, lo que vamos a hacer es mostrarles cómo se resuelve un tema que estuvieron preguntando mucho, que es el tema de cómo resolver los homeworks, porque ya en esta semana tienen el primero, que es una especie de primera prueba, si se quiere, porque no es mucho lo que tienen que hacer, es simplemente para que puedan probar que las herramientas que tienen instaladas están funcionando. Así que lo voy a mostrar tanto con las herramientas que mostramos la semana pasada, ¿sí? Con el GitHub Desktop y toda la otra, la otra parafernalia, y también lo voy a mostrar solo con el Visual Studio Code para aquellos que no les funciona el GitHub Desktop o no lo pueden instalar porque tienen una máquina de 32 bits, etc. A ver, tenemos una mano levantada de Araceli. Vamos a abrir el micrófono de Araceli. Ahí está. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Bueno, yo quería hacer una consulta antes de comenzar con esto, con un ejercicio, trabajo. En la última pregunta, que era la 8, en esa pregunta nosotros tenemos que hacer un programa con respecto a eso, o tenemos que hacerlo escrito, digamos. ¿Te estás refiriendo al...? Del TP1. Ok, vamos a verlo. ¿Están viendo El la punto 8. pantalla? ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve, no? El TP, ¿o quedaron solamente en la transparencia? Se ve, Sí, perfecto. se ve la pantalla. Ok, me decías entonces el punto 8. A ver, dice, utilizando el proceso ingenieril mencionado en el ejercicio anterior, construye una solución para implementar un programa que, dado un año ingresado por teclado por el usuario, calcule cuántos años tiene actualmente una persona nacida en ese año y muestre el resultado en pantalla. Nota, por el momento puede ignorar los pasos de implementación y prueba. Bueno, este ejercicio básicamente lo que está haciendo referencia es al proceso ingenieril, ¿sí? Para diseñar, hacer todo el caminito, ¿sí? Desde el diseño de un algoritmo hasta su implementación. Obviamente, como dice acá la nota, esto es importante, en este punto no hace falta que implementen ni prueben nada porque todavía no se está refiriendo a ningún lenguaje de programación en particular. De hecho, les está pidiendo hacer nada más ni nada menos que un ejercicio del estilo que hicimos en la semana pasada, ¿sí? Durante la explicación de la práctica. ¿Se acuerdan el de sacarle la tapa cambiarle la batería al celular? Que era simplemente un algoritmo escrito con lenguaje natural, paso a paso, para resolver eso. Bueno, Claro. es básicamente eso. La diferencia, quizás, es que les pide usar más explícitamente el proceso ingenieril, ¿sí? Que el proceso ingenieril no es ni más ni menos que el proceso formal, ¿sí? Para diseñar un algoritmo. Nosotros lo hicimos medio, no improvisadamente, pero lo hicimos medio rápido, medio al voleo, como para poner un ejemplo, pero hay un proceso formal para hacer un algoritmo, ¿sí? Y si me preguntan, que eso también me lo preguntaron bastante, de dónde pueden sacar el proceso ingenieril, vienen acá al apunte, ¿sí? El apunte de la materia. Y si se fijan, a ver si me acuerdo, creo que era la 2.1, construcción de programas. A ver, esperen, porque no me acuerdo si era bien acá. Sí, acá está. ¿Ven? Acá tienen el proceso ingenieril, que son estos pasos que están acá, estos 6, ¿sí? Que si se fijan son muy breves. Es una explicación, si se quiere, paso a paso, una recetita para diseñar un algoritmo, y les dice cuáles son las etapas. Primero les dice, bueno, analice el problema, ¿sí? Entender profundamente cuál es el problema que se trata de resolver. Como decíamos en la clase anterior, en este caso es entender bien qué me está pidiendo el enunciado, ¿sí? Que en este caso sería esto que dice acá, ¿no? Implementar un programa que dado un año ingresado por teclado, bla, bla, bla. Bien, eso sería entender bien qué me está pidiendo. Después de eso tenemos especificar la solución, ¿sí? Que en este caso dice, es el punto en el cual se describe qué debe hacer el programa sin importar el cómo, ¿sí? Por esto es
Por eso se dice que esto es en lenguaje natural, porque uno escribe lo que tendría que lograr el programa, pero no cómo lo logra, ¿sí? Porque en este punto todavía no estamos programando en ningún lenguaje de programación en particular, ¿sí? Bueno, tenemos diseñar la solución, que es, ahora sí, cómo vamos a resolver eso que dijimos que iba a ser el algoritmo en el punto 2. Y después tenemos los puntos a los cuales ya el enunciado nos dice que podemos ignorar por el momento, porque ya pasamos a la implementación, ¿sí? Porque fíjense que este paso, el número 4, ya es traducir a un lenguaje de programación, en este caso, por ejemplo, Python, lo que hayamos hecho en el ejercicio anterior. ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que te está pidiendo el ejercicio 8 del TP1 es resolver eso que te pide hacer implementando el proceso ingenieril, pero solo con estos 3 puntos: analizar, especificar y diseñar. ¿Bien? ¿Se entendió, Araceli? ¿O el resto? Perfecto. Bueno. Tengo silenciado. No sé por qué se te silenció. Porque... te habrá silenciado vos misma. Ahora y te abro de nuevo por las dudas. Ahí está. Ahí Sí, va. sí, se entendió bien. Y otra consulta acerca de este trabajo. Los trabajos prácticos hay que entregarlo, había visto en algún archivo que decía por GitHub, pero bueno, eso no sé cómo sería para hacerlo. ¿O eso hay que entregarlo por semana también? En realidad los trabajos prácticos no se entregan. O sea, si vos te fijás acá en el cronograma, todo lo que esté bajo la columna trabajos prácticos no se entrega. ¿Bien? Lo único que es entregable acá es la columna que dice Homeworks, que ahí sí es lo que vos decías, hay que usar ese mecanismo de GitHub, que es lo que vamos a ver ahora. Pero el resto, lo que es trabajos prácticos, no es entregable, ¿sí? Es solamente para que ustedes puedan practicar y digamos, plasmar todo lo que hicieron en la teoría en la práctica, obviamente, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. A ver, tenemos varias manitos arriba más. Vamos a ir de a uno. A ver, Elgis Ramírez o Elgis Ramírez. Hola, profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo tengo una consulta, más que nada, y una aclaración también. Primero que por el tema del GitHub Desktop, no puedo subir los homework, ¿sí? No me permite subirlos, me lanza un error, ya lo desinstalé, lo volví a instalar y nada. Igualmente el profesor Gustavo me enseñó una manera de hacerlo de manera manual, entrando a través de la página y copiando y pegando el trabajo, ¿sí? Pero tengo una duda con referente a los trabajos prácticos, como dijo la chica. ¿No se entregan entonces esos trabajos? ¿Son más que nada para practicar? Bien, vamos por parte entonces. Primero me dijiste que no podías usar GitHub Desktop. Te respondo a vos y a todos los que estén en la misma situación. No se preocupen si no pueden usar GitHub Desktop. ¿Sí? Es una herramienta complementaria. Hay muchas alternativas. Una es la que acaba de mencionar Elgis, que le dijo a Gustavo, que es hacerlo manualmente. Otra es la que yo les voy a mostrar ahora, que es hacerlo por Visual Studio Code sin el GitHub Desktop. ¿Sí? O sea que tienen varias alternativas para entregarlo, no se preocupen por eso. Eso por un lado. La segunda que me hiciste fue los trabajos prácticos, que es lo mismo que le respondí hace un ratito a tu compañera, que es los trabajos prácticos, o sea, todo lo que está en la columna H en el cronograma, no se entrega. ¿Sí? Es solamente para que ustedes puedan ejercitar los temas que vamos dando. Obviamente pueden hacer preguntas, pueden preguntar en Discord, pueden preguntar acá sobre algún ejercicio en particular o cualquier problema que estén teniendo, pero no se entregan. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta más? A ver, así que vea medio balboleo en el chat. ¿En los parciales se toma todo lo que hay en los trabajos prácticos? Sí, Gabriel. O sea, si aparece durante la cursada, puede aparecer en el parcial. Sí, obviamente por una cuestión de tiempo, no es que va a haber un ejercicio de cada tema, ¿no? Sería totalmente ilógico, pero si aparece en los trabajos prácticos, aparece dentro de la cursada, puede aparecer en el parcial. Ok, bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto? Si no, ya arrancamos, para que no se nos haga demasiado tarde. Bueno, calculo que no. Entonces,
Lo que vamos a hacer, bueno, justamente relacionado a lo que preguntaban recién, es hacer una alternativa para hacer el homework. En este caso vamos a hacer el primero, que se llama Hola Mundo, el homework 0. Fíjense que tienen hasta el 28 para entregarlo, o sea, esto es el viernes que viene, no, el otro. Tienen tiempo de sobra porque este homework está pensado justamente para que prueben todas los mecanismos para hacerlo, porque en realidad lo que tienen que codificar es una línea. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, aprovechen justamente este homework para poder hacer estas pruebas con el mecanismo que les funcione, ¿sí? No importa cuál. Mientras ustedes puedan bajar el homework, resolverlo y subirlo, después el mecanismo por el cual llegaron ahí no importa, ¿sí? No importa qué tecnología usaron. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a hacer es mostrarle una que es con el Visual Studio Code para todos los que me preguntaron recién que no podían hacerlo con desktop, ya sea porque tienen 32 bits o sea cual sea la razón. Lo vamos a hacer con Visual Studio Code, sí, que es lo más directo. Bien, acá me avisa Juan Manuel, que es otro de los docentes, que les recuerde también que ese mismo día, si ustedes vienen a la plataforma, quizás vean alguna cosa menos que yo, no estoy seguro, pero creo que estaban acá, autoevaluaciones. Si vienen abajo, no sé cómo les va a aparecer a ustedes con perfil de alumno, pero si lo buscan en la parte de clases, van a ver que hay una autoevaluación. La primera, que es de programas sencillos, que es de este tema, está abierta desde el 10 del 5, o sea, abrió hace una semana, bueno, 9 días exactamente, y fíjense que cierra el mismo día que el Homework 0, tiene el límite para hacerlo a las 12 de la noche, ¿sí? A la medianoche básicamente. Un minuto antes del 29 tienen tiempo para hacerlo. Esto es un formato de preguntas ahí en la misma plataforma, creo que son la mayoría o todas multiple choice. Si alguno de los chicos está por ahí me puede corregir. No quiero abrirla acá porque si como yo estoy como docente van a aparecer las respuestas correctas y perdería sentido. Pero bueno, recuerden que la autoevaluación, la primera, sí tiene fecha de vencimiento el mismo día que se entrega el homework. Así que procuren hacerla antes, ¿sí? Para no estar tan apretado. Intenten no entregar 23 y 58 por si se cae internet, si pasa algo, no tener ningún problema de ese tipo. Bien. Bueno, igual si puede mostrarlo con Git. Sí, también lo mostramos con GitHub Desktop, Fabián, no hay problema. Van a ver que el mecanismo es muy sencillo. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Tienen que resolver el Homework 0. Lo primero que tienen que hacer, independientemente de qué mecanismo vayan a usar, ¿sí? Si lo van a hacer manualmente, si lo van a hacer por Code, si lo van a hacer por desktop, bueno, lo que hacen es entrar al link y aceptar el trabajo, ¿sí? Esto lo que va a hacer es generarles, digamos, un repositorio con el código de ese homework para ustedes en particular, ¿sí? Ese repositorio va a ser para ustedes, es uno por alumno. Nadie va a poder tocar su código, ¿sí? En este caso a mí me va a parecer un poquito diferente a cómo les va a parecer a ustedes porque yo ya lo había aceptado este homework, entonces fíjense, lo que tuve que hacer fue como borrar mi repositorio y ahora cuando entro al link me dice, usted ya ha aceptado este assignment, pero si quiere lo puede reaceptar. Si a ustedes les va a aparecer directamente para aceptarlo un botoncito que dice accept, le dan ese botón, ¿sí? Y acá, esto es importante, le va a aparecer una lista de todos los alumnos. Bien, acá se buscan, ¿sí? Imagínense que yo soy Bustos Luciana, ¿sí? Si yo soy Bustos Luciana, hago clic acá sobre mi nombre, ¿sí? Y procedo al siguiente paso. No aprieten acá en Skip to the Next Step, ¿sí? Porque si no, está la posibilidad de que quede disociado el repositorio de su nombre, de su usuario de GitHub, ¿sí? Entonces, se buscan acá y hacen clic en su nombre. Importante, obviamente, para poder hacer esto que yo estoy haciendo, tienen que estar logueados en GitHub. Fíjense que acá, ven que acá arriba a la derecha está mi perfil, es porque yo estoy logueado, ¿sí? Obviamente, para que puedan hacer esto, se tienen que haber registrado en GitHub antes. Bien, si no lo hicieron, vamos a hacer todas las alternativas. Si no hicieron nada de esto todavía, lo que hacen es venir al... Bueno, lo pueden hacer desde la plataforma, está el link, pero yo voy a entrar al canal de YouTube de la materia. Y si se fijan, hay un video acá en la parte de adicionales que se llama... ¿cómo se llama?
instalación y configuración del entorno de trabajo en Windows. ¿Sí? Y acá tienen explicado todo cómo bajarse, qué se tienen que bajar, cómo se tienen que registrar en GitHub. Es muy simple, ¿sí? Tienen que bajar un par de cosas, instalarlas y registrarse en GitHub. Pero por las dudas les dejo acá está el nombre del video, instalación y configuración del entorno de trabajo en Windows. Obviamente si tienen Linux tienen la versión del video para Linux, pero ahí está todo lo que tienen que hacer paso a paso, ¿sí? Obviamente en este punto asumo que ya hicieron todo esto, ¿sí? Instalaron y se registraron. ¿Está bien? Entonces, volviendo. Paso 1, para recapitular, cronograma. Paso 1, hago clic en el link del homework. Paso 2, me busco, ¿sí? Busco mi apellido y me hago clic. En este caso, no hagan lo que yo voy a hacer, que es apretar clic acá, porque yo no figuro como alumno. Pero lo que van a ver a continuación es lo mismo. ¿Sí? Bueno, fíjense esto, lo que yo les decía va a parecer medio raro porque yo ya tenía aceptada este homework, lo hice el año pasado. Entonces me tuve que dar de baja y volver a subir, entonces va a aparecer alguna cosa más. Pero básicamente si se le aparece algo de esto, usted le pone que sí, aceptar, todo siguiente, siguiente. Fíjense que acá lo que te dice, lo que tienen que llegar es a este punto, ¿sí? Que les dice, usted ha aceptado esta tarea, este assignment, ¿sí? Para los que no manejan en inglés, les digo que básicamente lo que está haciendo esto es generarles una dirección URL, ¿sí? Una página web, no es una página web, es una dirección URL, una dirección como la que ponen acá, que es a donde apunta su repositorio. Esto puede tardar algunos minutos, ¿sí? Fíjense que dice espere unos minutos y puedes refrescar esta página a ver si ya está o no. Ahora yo voy a apretar F5, por ejemplo, y ven, ahí ya está lista. Me dijo, ya está todo listo, aceptaste el WordHome 0 y acá tenés el link a tu repositorio. ¿Ven que acá me apareció un link de GitHub? ¿Todos lo ven esto? Que dice github.com/introprogunlu/WordHome. ¿Sí? Ahí dice 0 porque en este caso es el WordHome 0 y después el guión es el nombre de usuario mío de GitHub. ¿Sí? Si ustedes se llaman, a ver quién escribió último, Fabián Santana, esto dirá WordHome-0-Fabián Santana o como se hayan registrado en GitHub. ¿Bien? Entonces, eso es lo único que necesitan hacer desde acá. Lo importante de esto es, antes de salir de esta página, no pasa nada si salieron, pues lo pueden volver a ver, pero lo importante acá es copiarse esta URL, ¿sí? Porque esto es su repositorio y es lo que vamos a usar para bajarnos el ejercicio del WordHome y volver a subir nuestra versión. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Estos pasos lo tienen que hacer siempre, no importa qué mecanismo usen. No importa si usan GitHub Desktop, si usan Visual Studio Code solo, si usan Git de consola, algún limado que haya por ahí. ¿Está? Bueno. Uy, ahí hay uno entrando que se llama IntroProg. Ese es más turbio que... Bueno, entonces, vayamos por... Ahora sí, ahora tenemos que bifurcarnos, ¿sí? Acá están las dos posibilidades. La primera que dijimos que vamos a hacer es hacerlo con Visual Studio Code solo, para los que no puedan instalar GitHub Desktop porque no les anda, ¿bien? Entonces lo que hacen es abrir Visual Studio Code, yo ya me lo traje abierto acá. Y lo que van a hacer, si no hace falta que tengan abierto ningún archivo, igual no pasa nada, pero lo que van a hacer es irse a esta opción que es el tercer iconito, que son como una bifurcación con 3 redondelitos. ¿No se ve? Ok, vamos a arreglarlo. A ver. Compartir. ¿Ahora? Perfecto. Igual no había hecho nada, abrí el Visual Studio Code nada más. Entonces les decía, lo que tienen que hacer acá es irse al tercer botón de arriba hacia abajo. Si le ponen el mouse arriba van a ver que dice Source Control o control de código. No sé si está en español, si se lo bajaron en español, pero no importa, el iconito es este, ¿sí? Es el de que tiene 3 circulitos como bifurcados. Hacen clic ahí y esto básicamente es la extensión de Git para Visual Studio Code. Y yo se los cuento para que sepan por qué hay que hacer esto. Puede darse la situación en que ustedes hacen clic ahí y Visual Studio Code les dice, che, no tengo instalada la extensión de Git, ¿la querés instalar o algo así? Ahí le dicen que sí y lo instalan, ¿sí? Yo quizás no recuerdo si te pide instalarlo o no, o ya te viene con Visual Studio Code. En todo caso lo pueden ir probando ahora y me van diciendo. Pero si les aparece una ventanita, una pestaña que le dice quiere instalar la extensión de Git para Visual Studio Code, le dicen que sí y ya está, ¿sí? El punto es que si ya lo tienen, les van a aparecer... ahí Juan dice, TP instalarlo si no lo tenés. Perfecto.
¿sí? Igual no es nada, es lo mismo. ¿Se acuerdan en el video anterior? Bueno, en la clase anterior o en el video que yo les mostré recién, que cuando hacían un código de Python por primera vez, les aparecía para instalar la extensión de Python de Visual Studio Code. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esto es lo mismo. Cuando quieran hacer por primera vez algo de Git con Visual Studio Code, si no tienen instalado la extensión, se la va a pedir instalar. Si no se lo pide instalar es porque seguramente ya lo tengan instalado, ¿sí? Creo que en algunas versiones de Visual Studio Code ya viene instalado, no sé cómo es. Pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Lo que tienen que hacer es, tienen dos opciones, ¿sí? Les cuento para qué sirven, simplemente para que sepan, no vamos a usar todo, ¿sí? Pero la primera opción es para abrir una carpeta, ¿sí? En su computadora que ya sea un repositorio de Git, cosa que nosotros no tenemos porque lo único que hicimos fue generarlo y tenemos el link. Entonces lo que tenemos que hacer es usar la segunda opción, que es clonar repositorio, ¿sí? Clone repository. Básicamente clonar significa bajarse el repositorio de una URL que ustedes le den, ¿sí? Que en ese caso la URL va a ser la que acabamos de copiar, ¿bien? Eso es clonar, ¿sí? Es bajarse un repositorio. Entonces voy a hacer clic en clonar. Fíjense que me aparece una caja de texto con el comando clonar y lo que me dice es, por favor ingrese una URL de un repositorio, ¿bien? Entonces lo que van a hacer acá es hacer clic derecho, pegar o apretar control B corta, ¿sí? Pegan la URL que acaban de copiar, ¿sí? Y apretan Enter. Fíjense que me va a pedir crearlo en alguna carpeta en mi máquina, ¿sí? Porque, como les dije recién, clonar un repositorio básicamente es, le digo, che, mirá, Git, quiero bajarme este repositorio que está en tal URL y hacerme una copia en mi máquina, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lo hagan, les va a pedir ponerlo en algún lugar de su máquina. Yo lo voy a poner en el escritorio porque después lo voy a volar, pero póngalo ordenadito en alguna carpeta, así, lo que ustedes quieran. Y me tiré un error, hermoso. Vamos a ver si puse bien la URL. Me parece que puse una barra al final. A ver, voy a probar de nuevo, apretar clonar y aprieto Enter. Creo que cuando apreté el Enter se me chispoteó ahí una barra. Vamos a probar de nuevo, no hay problema. De hecho, está bueno que pase porque a ustedes por ahí les pasa lo mismo. Ven que acá abajo aparece una ventanita que dice estamos clonando. Ahí pasó. Sí, había pegado mal la URL. Y me dice, una vez que termina, me dice, ¿querés abrir el repositorio clonado? Y en este caso le pueden poner que sí, yo le voy a poner open y me va a abrir el repo que me acaban de clonar, ¿sí? Fíjense, bueno, esto es una pestaña que aparece Visual Studio Code, que les enseña algunas cosas, no hace falta que lean nada de ahí, pero lo importante de acá es que, ven, me abrió un proyecto, si ustedes quieren, que se llama WorkHome 0 Juanito Nelly, que es básicamente el nombre del repositorio, ¿sí? ¿Qué tiene adentro esto? Bueno, tiene muchas cosas, ¿sí? Hay una carpeta que se llama .github, que son tecnicismos de GitHub que no nos interesa, ¿sí? Lo importante es no tocarlo. Ustedes no toquen nada acá. Lo único que tienen que tocar es el archivo que tienen que modificar con el enunciado, ¿sí? Que en este caso es hello.py, hello.py, ¿sí? Que es código Python. Si lo abren, vamos a cerrar un poco esta perspectiva para tener más lugar, van a ver que acá está el enunciado de lo que tienen que hacer, ¿sí? Acuérdense, ¿se acuerdan qué significaba estos numerales? Que Visual Studio Code me los pone verde automáticamente. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la clase pasada? ¿Quién me dice? Comentarios, perfecto. Son comentarios, o sea, el intérprete de Python lo ignora esto, no es ninguna instrucción. Dice, bueno, empieza con numeral, lo ignoro. Entonces fíjense que ustedes acá tienen la posibilidad de poner su nombre de alumno, ¿sí? Porque esta va a ser su entrega. Yo voy a poner el mío, ¿sí? Juan Ignacio Tonelli, DNI 32843695, ¿sí? Simplemente para identificarlos, no hace falta porque su repositorio es único para ustedes, así que da más o menos lo mismo, pero pónganlo por una cuestión de completarlo. Y fíjense que acá hay un comentario, ¿sí? Una sección que dice funciones que tenés que programar, ¿sí? Acá viene lo que tienen que hacer ustedes. En este caso, fíjense, hay una función que es lo que vamos a hablar hoy, que es una función, ese tipo de cosas. Les dice qué es lo que tienen que hacer, que en este caso es algo muy simple, es modificar este código para que devuelva el string o literal hello world, así como está. Y nada más, ¿sí? El homework 0 es esto, aunque ustedes no lo crean. Es modificar esta línea para que devuelva lo que dice, ¿sí? Por eso hoy yo les decía que aprovechen este homework para dejar todo el mecanismo funcionando, porque está para eso, ¿sí? No tienen casi desafío acá. Más abajo puede haber más cosas, ¿sí? Pero siempre le lean bien. En este caso dice funciones de test, no modificar. ¿Bien?
Lo que pueden hacer acá, no voy a hacer el homework 1, ¿sí? Pero simplemente lo que voy a hacer es mostrarles que desde acá pueden ejecutar el código. ¿Sí? Esto ya estamos acostumbrados a hacerlo. Y lo que tiene de particular el homework, ¿sí? El formato del homework, es que ya viene con algunas pruebas, ¿sí? Unas pruebas automáticas que se ejecutan cuando ustedes, valga la redundancia, ejecutan el script, que les va a decir si lo que devolvió su código está bien o no. ¿Sí? En este caso me tiró un error, ¿sí? Porque no devuelve lo que tenía que devolver. ¿Bien? No importa, no voy a meterme en el detalle de lo que tienen que hacer, se lo dejo a ustedes. De hecho, miren, a ver, voy a hacer una especie de magia negra. Aguanten, ¿eh? A ver. Ahí ven, o sea, están viendo el código de nuevo, ¿no? Lo que hice fue comprimir la función para que no vean lo que puse adentro. Y si yo ejecuto el código ahora, ven que me dice testeando y me dice pasó. Cuando les dice pasó es porque todas las pruebas automáticas que está haciendo el homework pasaron correctamente, ¿sí? Y ya están listos para subir su versión al repositorio. ¿Sí? Lo comprimí para que no vean cómo lo resolví. Es muy simple igual, no tiene ningún misterio, pero bueno. Entonces, ¿se entendió lo que hice hasta acá? Básicamente lo que hice fue, acepté el homework, me copié la URL, abrí el Visual Studio Code, me vine al botoncito de Source Control, cloné el repositorio y lo abrí, ¿sí? Y ya tengo acá mi código en mi máquina, ¿sí? Bien, ahí preguntan, ¿y de ahí se guarda y cómo se entrega? Ahí vamos, ya llegamos, de a poquito. Ya llegamos. Ok, lo que hicieron hasta ahora, o lo que hicimos hasta ahora fue todo en local, ¿sí? Porque yo me bajé, me cloné el repositorio, lo tengo en mi máquina, hice los cambios, lo guardé, todo lo que quieras, pero ahora lo que me falta es subirlo, ¿sí? Me falta subirlo al repositorio, subir mi versión, porque de hecho ustedes pueden comprobar qué versión está en el repositorio simplemente entrando a esa URL que clonamos. ¿Se acuerdan que acá nos tiró la URL que clonamos? Bueno, fíjense, si ustedes entran desde el navegador, lo que van a ver es la página de GitHub que les muestra qué versión está en el repositorio, ¿sí? En la nube, no en su máquina. Con lo cual, por ejemplo, si ustedes entran, no sé, el archivo hello.py, que es el que estamos modificando recién, van a ver que está la versión original. Fíjense, acá está la función. ¿Ven que dice la función hello world, que dice modificar este código, dice return 1, está como está originalmente y yo lo cambié esto, ¿sí? De hecho, a ver, vamos a hacer algo. Les voy a mostrar para que vean que no les estoy mintiendo. Vamos a poner... Esperen un segundo, ¿eh? Ahí está. Fíjense, esta es mi versión, la que estoy modificando en Visual Studio Code, o sea, es mi versión local. Y dice return hola mundo, está guardado y todo, fíjense, pongo archivo, guardar, ¿sí? Ahora, si yo nunca subo mi versión al repositorio, si yo vuelvo al repositorio, a la página de Git, fíjense, actualizo la página y esto sigue estando como estaba antes, ¿sí? No hubo ningún cambio. ¿Por qué? Porque yo nunca lo subí, está bien, lo modifiqué en local, pero nunca lo subí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente esa parte. Asumiendo que ya todo esto está funcionando o quieren subir su versión, lo que van a hacer es irse de nuevo al mismo botón que fueron hoy. ¿Sí? Fíjense que les va a aparecer un 1 con azul acá. Esto es porque justamente les está indicando qué modificaron. No le den mucha importancia a eso. Lo que importa acá es que tienen que hacer dos pasos para subirlo. ¿Sí? Primero, fíjense, acá donde dice changes o cambios, si lo tienen en español, les van a figurar todos los archivos en los que ustedes hicieron cambios, ¿sí? Con respecto al repositorio original, obviamente. En este caso solamente cambiamos el archivo que teníamos que cambiar. Esto es otra buena forma de verificar que no haya cambiado otra cosa, que es justamente lo que me está preguntando Fabián Santana. No tienen que modificar ningún otro archivo del homework, solamente el que tienen enunciado, ¿sí? Entonces, esta es una buena forma de saberlo, porque si modificaron algo que no tenían que modificar, les va a aparecer más archivos, ¿sí? Por ejemplo, me voy a mandar una macana adrede, voy a entrar a hello.test. Igual fíjense que acá dice no modificar este archivo, pero yo voy a hacer un rebelde, voy a poner print, lo modifico. ¿Ok? Guardo, apreté control S para guardar, y fíjense que ahora en cambios me aparece, ojo porque cambiaste el archivo hello test. Obviamente Git no me reta, no me dice nada porque no sabe
qué archivo el docente quiere que modifique o no. Simplemente me lista los archivos en lo que dice cambios, ¿sí? Entonces, esta etapa es buena para darse cuenta, ojo, no tocar ningún archivo que no tenga que tocar, ¿sí? Voy a deshacer ese cambio. A ver si Git es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que si deshago, ya no está modificado. A ver, antes de avanzar voy a responder algunas preguntas. Me dice, a mí me sale assertion error. Lucas, si te sale assertion error o cualquiera, es porque obviamente la función no devuelve lo que te está pidiendo el enunciado, ¿sí? Es justamente lo que mostré hoy. De hecho, fíjate, originalmente esto decía creo que return 1. Si yo lo ejecuto, ¿ves que me dice assertion error a mí también? Eso es porque la función no está devolviendo lo que pide que devuelva el enunciado, ¿sí? Es una forma de autoevaluar tu código antes de entregarlo. ¿Está bien? Cuando lo hagas bien, voy a hacer la magia, la magia negra de nuevo. Esperen un segundo. Ahí. Cuando lo hagas bien, no importa cómo, está oculto, lo ejecutás y te va a decir pasó. ¿Bien? Entonces esa es una buena forma de verificar que lo que hiciste está bien antes de entregarlo. ¿Se entendió? Tobías dice, ¿hay que modificar el código o crear otra línea? No, o sea, si lo que tenés que modificar es una función, modificás el código que está dentro de la función. ¿Quién preguntó esto? Tobías. Ok, bueno, entonces, ahora vamos a repetir y todo eso, pero no quiero perder el hilo para no marear a los que vienen siguiendo, ¿sí? Entonces, dijimos que yo ya trabajé en mi código, pero en un cachito. Vamos a deshacer la magia negra para que no se suba y se vea la solución, si no, no tiene sentido, si yo ya se lo resuelvo. Ahí está. Vamos a suponer que yo quiero entregar esto, que obviamente falla, pero bueno, estoy medio loco y lo quiero subir igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Clic acá, ¿sí? En el source control, lo abren, desaparece la lista de cambios y lo que hacen es apretar en el signo más, ¿sí? Como diciendo, este cambio que lo tengo acá, lo quiero agregar a mi versión de la nube, ¿sí? Lo agregan. Fíjense que desapareció de cambios y se fue a esta sección que se llama Staged Changes, que significa, no sé cómo está traducido en español, pero significa algo como los cambios que estás preparado para subir a la nube, ¿sí? Todavía no están subidos, pero están ahí preparados, ¿sí? Segundo paso, apretan el signo de check, de verificar, de correcto, ¿sí? Que dice commit, si le ponen el botón arriba, ¿sí? ¿Puedo repetir? Sí, puedo repetir. En la lista de cambios, que en este caso era un solo archivo, a ver si lo puedo deshacer. Sí, ahí está. En la lista de cambios, obviamente siempre van a tener que modificar un solo archivo. Entonces lo que hacen es apretar el signo más, ¿sí? Para decir, esto lo quiero agregar a la versión de la nube, ¿sí? Se los va a subir a esta versión, a esta sección de arriba, ¿sí? Desaparece de Changes y aparecen Stage Changes, que es como diciendo, esto está preparado para subirse, todavía no se subió. ¿Está bien? Una vez que terminan de hacer todo esto, apretan el signo de commit, que es el check ¿sí? El check del bien, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver ahí o la resolución es media mala? A ver si podemos poner una lupa. ¿Cómo es esto? ¿Zoom? No, ahí está la lupa. Por las dudas, si hay alguno medio ciego como yo, es ese el icono. Muy loco, muy loco. El tick que dice commit, ahí, apretan ahí. Y ahora, ahí está. Ok, aprieto ahí. Fíjense que no me acepta el commit directamente, sino que me pide poner un mensaje. ¿Sí? Esto es algo de Git. Básicamente lo que tienen que escribir acá es qué es lo que hicieron, por qué subieron esta versión. En verdad pueden poner cualquier cosa, ¿sí? Lo ideal sería que sea descriptivo, pero no importa. Estos son cuestiones de Git que vamos a ver más adelante en la carrera. Yo acá, por ejemplo, voy a poner probando a ver si funciona. ¿Ok? Y aprieto Enter. Listo, fíjense, desapareció todo. ¿Sí? Me desapareció tanto changes como stage changes. O sea, todo lo que tenía preparado para subir ya lo puse, ya está comiteado, se dice, si lo escuchan hablar con alguien que maneja Git. Ok, la pregunta es, ¿ya está subido? No, todavía no está subido. ¿Sí? Falta el último paso.
Porque yo lo que acabo de hacer es preparar una versión para subir a la nube. Ahora lo único que falta es efectivamente transferirla sí, a la nube. ¿Cuál es el último paso? Bueno, hacen clic acá, en los 3 puntitos, y ponen push, o empujar. ¿Sí? Básicamente esto lo que dice es empujar la nube. O sea, la versión que yo acabo de preparar con el commit, la voy a pushear al repositorio. ¿Sí? Esa es la jerga de Git. Si no la entienden mucho, no importa. Ustedes memoricen el commit, push. ¿Bien? Voy a apretar push. Vamos a ver si hay algún error o si está todo bien. Ok, no hay ningún error, terminó de procesar. Y ahora sí, ¿sí? Ahora sí, si vienen a, esta es la forma de verificarlo, ¿sí? Si vienen al GitHub, a la página, a su archivo y actualizan, ahora sí deberían estar los cambios que yo acabo de subir. ¿Sí? Fíjense, acá actualicé la página de Git, fíjense, estoy en la página de GitHub y ahora sí se ven mis cambios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la nube está la versión que yo acabo de subir. ¿Se entendió? Más o menos. Sé que a veces puede resultar medio confuso si es la primera vez que lo hacen, pero créanme que no es tan complicado. Ahí ya estaría, dice Ignacio. Sí, ya estaría. No se ve que le estás haciendo el push, dice Fabián. ¿A qué te referís con qué le estoy haciendo el push? A ver, tenemos una mano adelantada de Tatu Dañino. Vamos a abrir el micrófono. Decime, Tatu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí ahí yo tengo un problema con el Homeware 1, pero como está haciendo el 0, no que te quería interrumpir. Dale, decime. No, viste que yo lo que agarré fue la parte que quería modificar y resolver, lo puse en otro lado, ¿viste? Y tengo problema cuando en el assert también. Ok, para cualquier homework que estén haciendo, si le falla el assert, o sea, si le aparece el error, fíjense, se lo muestro porque acá me va a aparecer. Vamos a limpiar la consola para que no sea tan sucio. Ahí está. Si les aparece este error que dice assertion error, es porque el código que ustedes escribieron no está resolviendo lo que les pide el enunciado. ¿Bien? Tan simple como eso. No es un error de Git, no es un error de nada. O sea, está todo bien, simplemente que su código está mal. ¿Sí? Su código no está resolviendo lo que le pide el enunciado. ¿Sí? Entonces, en ese caso tendrías que verificar bien qué es lo que escribiste vos. ¿Sí? Tu parte del código. ¿Está bien? Listo, perfecto. Ok. Ahí ya estaría, sí, Ignacio, perfecto. Abajo a la izquierda hay un icono con una flecha cuando lo preparas para subir y cuando tocas push desaparece. Creo que también es una manera de saber si subió. Claro, sí, hay muchas formas de subirlo. Hay muchas formas de hacer ese commit y push desde Visual Studio Code. Pero bueno, la que yo hice es la más visual, digamos. Hay atajos de teclado y todo, pero no quiero hacer atajos porque si no, no van a entender nada lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, recapitulando, para los que me pedían repetir que llegaron tarde. A ver, vamos con la pregunta primero. No, Tatú, ¿era la misma pregunta? ¿Te quedó la mano arriba o...? Ok, creo que te quedó la mano arriba, pero no importa. Entonces, repasando. A ver, por las dudas te abro el micrófono. Ok, no. Ok, repasando. Link al homework. Quedó tildada, sí, joya, no pasa nada. Link al homework, ¿sí? Lo abren, si es la primera vez que lo abren, les va a pedir aceptarlo, como hicimos hoy. Como yo ya lo acepté, directamente me tiró la URL de mi repo, ¿sí? Se copian en la URL del repo. Esta parte la tienen que hacer todos, independientemente si lo hagan por si lo hacen por Visual Studio Code, por GitHub Desktop, lo tienen que hacer todos, ¿sí? Si lo están haciendo por Visual Studio Code, acá es el momento en que vamos a hacer como que esto no está. ¿Sí? Se vienen a GitHub. En este caso yo tengo el proyecto abierto, así que lo voy a cerrar primero. Con el close folder. Así está como si no tuviera nada. Ahí está, ¿ven? Aprieto entonces en la tercera opción que dice Source Control. Ponen clonar repositorio. Desaparece la ventanita. Pegan acá la URL del repo. Así como está sin modificar nada. Apretan Enter o apretan en Clone. Es lo mismo. Les pide dónde quieren poner su repo local. Vamos a poner prueba 2. ¿Dónde quería la carpeta esa? ¿Sí? Seleccionan. Va a tardar un poquito porque esto está bajando, obviamente, desde GitHub el repositorio.
Les pregunta si lo quieren abrir, sí, le ponen que sí, si van a trabajar en ese momento. De todas formas les queda guardado en su máquina, así que es lo mismo. Y acá ya tienen, ¿sí?, la carpeta del repo para trabajar. En este caso lo que tienen que modificar es solamente el archivo hello, que en este caso, bueno, me está tomando... Ok, está haciendo media homogénea. Me está tomando que es el mismo repo, entonces ya me tomó los cambios, pero no importa. Ustedes trabajan sobre el archivo, hacen lo que les pide resolver el enunciado en este caso, ¿sí? Y una vez que terminan, lo que hacen es irse de nuevo al mismo botón de Source Control. Les van a aparecer los cambios. Voy a hacer algo para que me aparezcan, si no, no me van a aparecer. ¿Sí? Fíjense. Hice un cambio, me va a aparecer la lista de archivos que modifiqué. Debería ser solamente el que hay que modificar y no otros, ¿sí? Y los pasos para subir entonces serán: apretan el más, apretan el tick, me pide un mensaje para el commit, probando. A ver, vamos a probar dejarlo vacío, a ver. Alguno decía ahí que yo me puso que dejaba el mensaje vacío y se lo tomaba igual. Me parece que no. Porque no me lo sacó de acá, ¿ven? A ver, vamos a probar de nuevo. No, ¿ven? Si quiero comitear sin mensaje, no me lo comitea. Me deja ahí el cambio sin comitear. ¿Lo ven eso? Entonces si apretan ahí, pongo probando otro commit y aprieto. Ahí está, ¿ven? Ahí me desapareció. ¿Sí? Y el paso final es venirse acá, 3 puntitos, push. Eso lo que hace es subir la versión que acaban de comitear al repo. ¿Sí? Que en este caso quedó con return hola. Para verificar que se subió todo bien, simplemente entran a la URL, entran al archivo que modificaron y se fijan que estén sus cambios. ¿Sí? Fíjense, return hola, ahí está. Bien, eso es entonces un repaso rápido de todo lo que hicimos. Es bastante simple, parece complicado al principio si lo hicieron por primera vez, de nuevo se los digo, pero es algo bastante simple. A ver. Cuando ingreso a la URL presiono Enter, no pasa nada, nunca me abre el homework. ¿En qué punto, a dónde ingresas la URL, Federico? Presiono Enter y no pasa nada, nunca me abre el homework. ¿Te referís a este primer paso de entrar acá? Si querés, levantá la mano, así te abro el mic, porque no entiendo bien en qué punto estás ingresando a la URL. O en el clonar. ¿Serán en clonar? Bueno, abrí el micrófono si querés levantar la mano y decime. Cuando me sale Source Control, no me sale como a vos, medio raro. Capaz que puede ser que tengas otra versión del Visual Studio Code, Lucas. De todas formas, no importa si se ve algo distinto. El proceso debería ser el mismo. Capaz que, a ver, déjenme probar una cosa. Ustedes, si no tocaron nada, quizás, no, vos sabés que no me acuerdo ahora, pero lo más probable es que tengan, bueno, no sé cómo lo cambié, pero capaz que tienen el fondo blanco el Visual Studio Code, o cosas así, o diferencias visuales muy mínimas, pero el proceso es el mismo para todos, ¿sí? Porque estamos usando el mismo software. Siempre me sale como te va a salir después. Ok, no entendí eso. No entiendo bien el enunciado. En sí quería hacer que aparezca el hello en el mundo de la terminal. No, Emily, fíjate, bueno, ahí ya estamos hablando del enunciado en particular, ¿sí? Pero acuérdense siempre, de hecho esto es lo que vamos a hablar hoy en los temas, que ya arrancamos, ¿sí? Porque estamos muy tarde, pero no es lo mismo, no es lo mismo devolver que retornar en una función, ¿sí? Hoy vamos a hablar de eso porque todavía no hablamos de funciones, ¿sí? A eso me refería. ¿Qué debería desaparecer antes de tocar? Que debería desaparecer antes de tocar push. Claro, sí, está bien lo que vos decís, Fabián. ¿Cómo son los atajos de teclado para todo eso? El tema es que yo no los tengo por defecto, los tengo modificados, pero si dejas el mouse arriba te dice cuáles son. ¿Sí? No quiero ponerme a hacer uno por uno, así no confundimos. Ya está, lo hacía después de clonar. Ok. Se ve distinto cuando ya tenés cargado un archivo. No sé a qué te referís, Nicolás. Quizás, ojo, o sea, ustedes pueden trabajar estando en el modo Source Control. Lo que les va a pasar es que si cambian algo, ven, les va a tirar estos tipo comentarios que le dice se modificó hace 3 minutos, qué sé yo. Si no quieren esto, mientras están trabajando para que no les moleste, aprieten acá arriba, que es en modo archivo. ¿Sí? En modo archivo no les va a tirar nada a eso. O sí, pero no tanto. ¿Sí? Quizás a eso te referís cuando se ve distinto cuando ya tenés cargado un archivo.
Profe, a mí luego de subir el homework me aparece un archivo en Changes Pikachu and Track. ¿Qué sería? Bueno, eso es... habría que ver qué versión de Python tenés, pero no importa. Déjalo fuera del... O sea, cuando haces acá los cambios, déjalo fuera del commit, ¿sí? Solamente hacele clic al más al archivo que tiene tu código. Si te aparecen cosas nuevas, déjalas afuera, ¿sí? ¿Cómo cierra un proyecto? File, si le tenés abierto una carpeta, pones Close Folder, ¿sí? Fíjate, yo aprieto File, Close Folder y me cierra todo el proyecto. Hola, profe, el manual para esto es algoritmos y programas. El manual para esto. Me mataste. ¿A qué te referís con el manual? Manual de Python. El manual... No te entiendo. No estamos usando un manual de Python. Lo que estamos haciendo es... a ver, no te entiendo. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el problema? ¿Vos decís para hacer este proceso que acabamos de hacer? Esto de bajar el homework. Ah, ok. El material teórico es el apunte. Acá lo tenés. Fíjate en el cronograma. Primera columna, columna C es los capítulos del apunte, sí, pero todos llevan al mismo link. Si haces clic ahí, tenés todo el apunte teórico. Ahí están todos los temas teóricos de la materia. ¿Bien? Buenísimo. Ok, tengo 3 manos arriba. Vamos con las manos. Andy Rodríguez. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, justo estaba escribiéndote todo, pero era un texto muy largo. Cuando yo entré en el Git, lo bajé, pero me aparece el get started y bueno, me apareció your repository, mi nombre, como aparece en el Python, y después me aparece intro programación, bueno, UNLU, y me aparece, o sea, cuando yo después voy a el visual, era lo que te aparecía a vos en la pantalla, cuando yo quería subir, o ¿cómo era el icono donde dijiste que teníamos que subir el trabajo? O darle... Ok, para subir y... Ok, bien, pero cuando hago el clic ahí, me aparecen las opciones bueno, me pone en orden del usuario, del Git, you can open Offloader, repositorios, pero no me da la opción de clic para Open Floater o Clone Repositor, y me aparecen 4 opciones. Hay una que vos lo que decías era please install in Git or learn more about the... Sí. Ah, ok, ya sé lo que te pasó. Lo que te pasó es que no tenés instalado Git. Entonces, esto lo dije al principio, acuérdense que para que esto funcione, como mínimo tienen que tener instalado Git. Así que eso, cómo hacerlo, lo tienen en el canal de la... En el canal de asignatura. No se me instaló, sino que se me abrió la página desde... a ver, yo creo que lo instalé, ¿o no? Entonces me está diciendo que no lo tengo instalado. Sí, porque básicamente lo que te pasó fue que no tenés Git instalado. Entonces Visual Studio Code, por más que vos tengas la extensión, te dice, bueno, no puedo hacer todo eso porque no tenés Git en tu máquina, ¿sí? La única diferencia ahí, en ese caso, sería que si no pueden instalar GitHub Desktop, porque, a ver, ¿qué pasa? GitHub Desktop incluye a Git, ¿sí? Entonces, si ustedes instalaron GitHub Desktop, lo más probable es que tengan Git instalado. Si Pero nunca instalaron... perdón. GitHub Desktop lo tengo en la computadora. A ver, quizás hay algo en la instalación que yo no vi bien. Lo tengo en el escritorio. Ok, lo deberías ejecutar por lo menos una vez para que intente instalarse, ¿sí? Si no, lo que podés probar, si querés hacerlo de esta manera que yo hice, va para todos, ¿sí? Es, en vez de bajarse GitHub Desktop, pueden, perdón, acá dice Macana, es bajarse Git solo, ¿sí? O sea, entran a la página de Git, que esto es el programa desde la terminal solamente, pero ustedes simplemente lo necesitan instalar para que lo reconozca Visual Studio Code y después hacen todo lo mismo, ¿sí? Ah, ok. Se los tiro como alternativa para los que tengan algún problema con la versión desktop, ¿sí? Que sé que algunos tenían. Entonces, si les pasa eso, si vienen a Visual Studio Code y les dice que no reconoce Git, bueno, lo que está pasando es justamente que no tiene instalado Git.
Entonces Bien. la opción es entrar a esta página, yo les paso el link acá en el chat, que es la página oficial de Git solo, no Git Get Desktop. Ujú. Uy, se lo mandé a Adriana solo el link. Esperen. Ahí está. ¿Sí? Entran ahí, se bajan acá donde dice download Ujú. y después prueban de nuevo a hacer lo mismo con Visual Studio Code, debería funcionar, ¿sí? Ok, bien, entonces de todas maneras pruebo ahora con el GitHub Desktop, que lo tengo acá en el escritorio. Dale, probá a instalarlo y cualquier cosa lo vemos, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Ok, siguiente. Vamos rápido que si no, no nos queda tiempo para hoy. Los temas de hoy. A ver. Lucas. No, ya lo solucioné, profe, ya pude. Quería Listo. comentarlo. Siguiente, Fabián. ¿Fabián? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Profe, me sale, mire, diferente cuando usted toca los tres puntitos en Visual Studio Code. Ahí, eso no me sale. Me sale como cuando ya tiene algo, pero yo no tengo nada. Probá venir acá a la opción que dice File ¿Sí? y poné Close Folder. ¿Dónde? Close Folder. Sí, sí, solo que no veo dónde sería. Parece En que File, es. File ¿Sí? y si la tenés marcada ahí en blanco, ¿la podés Ah, abajo, apretar? abajo. Ah, ok. Sí. Es que Eh, seguramente tenías algún proyecto abierto y por eso te estaba intentando detectar algo ahí. puede ser eso. Sería en español. Parece que lo tengo en español. Sería lo mismo Eh, que cerrar área de trabajo, ¿no? cerrar carpeta, sí, o cerrar, Cerrar no sé cómo ventana. estará. Debe ser Cer- ese. no sé si cerrar ventana, no. Cerrar ventana Oh, te cierra. me cerró todo. Sí, cerrar ventana te cierra el code directamente. Claro, Eh, sí, sí. Bueno, asegúrate que no tenés ningún archivo abierto acá en las pestañas y no tenés ningún proyecto abierto acá antes no, de no, hacer esto. lo cerré todo. Yo sé que yo tuve uno abierto hace mucho tiempo porque intenté aprender solo y parece que eso me cambió algo, pero en este momento no tenía nada abierto. Ok, Y la otra cosa, profe, sí. es que estaba tratando de hacer lo mismo que usted hizo, ¿no? Siguiendo todos los pasos y Ujú, cuando lo puse a clonar, que lo hice a través de otra forma por unos como una configuración, unos puntitos que me salían arriba, sí. logré ponerle clonar y se quedó, como que se me demoró mucho y nunca se me clonó. Ok. En ese caso, lo que yo te recomiendo es, fíjate si tenés una carpeta, perdón, una ventana del navegador que uses, yo en este caso estoy usando Chrome, Sí, logueada en GitHub Desktop, ¿sí? Porque muchas veces Visual Studio Code se fija si estás logueado o no. A veces, si no estás logueado, te puede llegar a tirar una ventana de login que por ahí te queda atrás de la de Visual Studio Code y no la ves o algo así. Entonces, yo lo que te recomiendo es, eh, primero me ah, pidió que me lo guiara antes de claro, hacerlo. claro. Y asegúrate de poner bien la contraseña y eso, porque a veces lo que tiene de malo hacerlo con este método es que los errores de Git no están muy claros en Visual Studio Code. Entonces, capaz que te tiró contraseña incorrecta y no te lo muestra en ningún lado y se queda trabado ahí. ¿Sí? Así que asegúrate de ponerle bien las credenciales y ese tipo de cosas. ¿Sí? De todas formas, a Sí. ver, ya te bajo la mano, Fabián. Prefiero que. Uy, perdón, le activé el audio a alguien. Prefiero que los temas puntuales de cada uno los vayamos viendo en Discord, ¿sí? Porque si no, se nos va a ir todo el tiempo respondiendo preguntas particulares, ¿sí? Más o menos la idea está. Me gustaría explicar. A ver, lo voy a tener que hacer, si no, se me van a quedar colgadas a la mitad. Me gustaría poder mostrarles cómo se hace con GitHub Desktop, ¿sí? Pero es muy sencilla, la idea es la misma, es exactamente la misma, ¿sí? Si llegaron hasta este punto, lo muestro rápido porque es bastante fácil, ¿sí? Se copian la URL, ¿sí? Abren GitHub Desktop, acá en la parte de sus repositorios le ponen add o agregar, ¿sí? Dependiendo de cómo lo tengan. Y fíjense que hay una opción que es la misma que usábamos en Visual Studio Code, se llama clonar repositorio, ¿sí? La idea es exactamente la misma. Entonces, ponen clonar. Y en este caso, fíjense que tienen tres opciones, que es GitHub, Enterprise y URL. Si están logueados a su cuenta de GitHub, acá en la lista les debería aparecer automáticamente su repo, ¿sí?
Está pensando un poco ahí porque está cargando todos mis repositorios de GitHub, pero eventualmente debería aparecer. De última, si no aparece, pueden venir a URL y pegarla, ¿sí? La URL como hicimos con Visual Studio Code, pero bueno, la comodidad del GitHub Desktop es justamente que aparecen, ¿ven? Entonces yo acá pongo, ven acá, pueden buscar acá, a mí me aparecieron un montón porque tengo un montón acá de todos los repos de ustedes, pero si ponen, a ustedes les va a aparecer solamente de los suyos, ¿sí? Entonces ves que acá me aparece el mío, ¿sí? Le hacen clic y ponen clonar. Es exactamente lo que hicimos desde Visual Studio Code, ¿sí? La idea es la misma. ¿Está? Y una vez que lo hacen, ¿sí? Ya tienen los cambios hechos, perdón, ya tienen el repositorio clonado en su máquina. Y fíjense que entre las opciones, lo que me permite hacer es abrir el repositorio en Visual Studio Code, ¿sí? Si ustedes hacen clic en ese botón, va a aparecer exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿ven? ¿Sí? Nada más que esta vez lo hicieron desde GitHub Desktop. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, codificar van a codificar en Visual Studio Code. Eso va a ser igual. Ahora, para subirlo, no van a hacer esto del source control desde Visual Studio Code. Para subirlo directamente, ustedes cierran esto, se vienen acá, o sea, vuelven al Visual Studio Code y cuando haya un cambio, bueno, acá no hice ningún cambio, esperen que hago uno para que vean cómo es. Hago un cambio, guardo, cierro, pumba. Ven que automáticamente GitHub Desktop dijo, acá tenés un cambio en el archivo hello.py. ¿Sí? Acá les va a aparecer una ventana que es lo que cambiaron, bla, bla, bla. Y lo que van a hacer es exactamente el mismo proceso que hicimos recién. ¿Sí? Es comitear primero. Vamos a poner un comentario que me lo pide obligatorio. Probando commit con desktop. ¿Sí? Le ponen commit. Y una vez que está comiteado, fíjense que acá les marcan azul, les dice tenés un commit local que todavía no está subido a la nube. ¿Qué es lo que hay que hacer para subirlo a la nube? Hacer el push, ¿sí? Exactamente lo mismo que hicimos hace un ratito. Si se dan cuenta que el proceso es el mismo, es bajarse, o sea, clonar el repo, trabajar, hacer commit y push, ¿sí? Lo único que cambia es con qué herramienta lo hacen, pero el proceso es el mismo para cualquier alternativa. ¿Sí? Si les resulta más cómodo con GitHub Desktop, porque es un poquito más visual, no tienen que hacer tanta maniobra, bueno, lo hacen con esto. Si les resulta mejor con Visual Studio Code, lo hacen con Visual Studio Code. Si lo quieren hacer con Git solo desde consola, si se sienten muy hackers, también lo pueden hacer, pero bueno, yo no en verdad les recomiendo la que resulte más fácil. La verdad que es lo mismo. ¿Cómo se cierra sesión? Desde GitHub Desktop. Desde GitHub Desktop, File, Options, Sign Out. Sign Out sería desloguearse. ¿Estamos? Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo para los temas de hoy, así que vamos a hacer lo siguiente. Son 15:01. Vamos a tomarnos un pequeño break de 5 minutos, ¿sí? 4 minutos. 15:05. Empezamos con los temas de hoy, ¿sí? Va a ser breve el descanso porque tenemos muchos temas para dar, todavía no arrancamos, pero bueno, había que sacarnos de encima este problema de que no sabían cómo hacer los homeworks, así ya pueden trabajar, ¿bien? Así que 15:05 retomamos.
Bueno, acá estamos. ¿Están todavía o se fueron? Aprovecharon el break para irse a su casa, la clásica. La verdad que ya están en su casa, así que no sé dónde se habrán ido. Si se pusieron ahí en la cola de espera para el LOL, cancelen porque ya seguimos. Ok. Bueno, vi que hay varios me mandaron preguntas particulares. Preferiría que nos dediquemos ahora al tema que nos compete hoy, o si no nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Sí? De última, para temas particulares está el Discord, sí, que ahí se puede ser un poco más, más personalizado, ¿sí? Acá obviamente somos 90 personas, es imposible ir uno por uno porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, entonces el tema que nos abarca hoy es variables y funciones built-in. Ya hablamos un poco medio por encima de estos dos conceptos. Hoy lo que vamos a hacer es verlos formalmente, ¿sí? Acá tienen el material relacionado a estos temas, que es la teórica 2, que si entran al canal de YouTube van a ver que está separado en 3 partes, pero es básicamente la misma teoría, las partes A, B y C. Tienen el apunte en el capítulo 2, que se llama programas sencillos, relacionado a esto también, a variables y a funciones. Tienen los TPs 3 y 4, ¿sí? Que son los de variables y funciones built-in e interacción con el usuario, que también vamos a hablar de eso hoy. Tienen la Notebook 1, que se refiere a datos y operaciones, y por último lo que estábamos viendo recién, que es el Homeboard 0 Hola Mundo, que es muy pero muy simple. Lo que tienen que resolver como enunciado es casi nada, les diría, pero está bueno para ya pulir el mecanismo de bajarlo, hacerlo y entregarlo, ¿sí? Todo lo que estuvimos haciendo hoy. Espero haber ayudado un poco, ¿sí? Si no, de nuevo, vamos a intentar hacerlo personalizado por Discord, o si prefieren, por ahí le entienden mejor en otro horario, también pueden ir a otro horario, no tengo ningún problema, ¿sí? La idea es que les sirva a ustedes. Esto no es una competencia, a ver quién explica mejor. Ok. Entonces, arranquemos. Rápidamente, repaso de conceptos, sí, porque se supone que este tema ya lo tienen que haber visto, así la teoría ya la tienen que tener vista antes de la explicación práctica, así que voy a intentar pasar rápido para llegar a la parte práctica, ¿sí? En primer lugar tenemos el concepto de variables, que como ya dijimos en la clase anterior medio brevemente, una variable, ¿sí? Es un espacio en la memoria de mi computadora, es una celda de memoria, un huequito que está ahí en mi memoria RAM, que la voy a reservar para guardar un dato. ¿Está bien? ¿Cómo puedo yo acceder a ese dato? O sea, ¿cómo yo puedo acceder a esa celda, a ese espacio de memoria concretamente? Bueno, simplemente dándole un nombre, ¿sí? Que se llama técnicamente un identificador. ¿Está bien? Entonces yo reservo un pedacito de memoria, le pongo un identificador, le pongo un nombre, y ahí voy a usar ese espacio para guardar un dato que me sirva en mi programa. ¿Bien? Esa es la definición formal, si ustedes quieren, de variable. Además del dato que yo voy a guardar ahí adentro, la variable también tiene asociado un tipo, ¿sí? El tipo de una variable básicamente es la naturaleza del dato que yo voy a guardar ahí adentro, ¿sí? Es como decir, ¿qué es lo que vas a guardar? ¿Un número, un entero, un real, un literal, ¿sí? Una palabra, un string, un carácter solo, un byte, un bit, un booleano, ¿sí? Ya vamos a ir viendo distintos tipos de datos, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es que toda variable tiene asociado un tipo. Si ese tipo es explícito o no, depende del lenguaje particular que yo esté usando, ¿sí? Por ejemplo, en Python, que es nuestro caso, si es el lenguaje que nosotros usamos en la práctica, nos vamos a encontrar con que el tipo es implícito. ¿Recuerdan el ejercicio? Bueno, si no lo recuerdan, no importa, lo vamos a hacer ahora uno nuevo, pero recuerdan que cuando yo uso una variable en Python, no declaro de qué tipo es lo que voy a guardar ahí adentro. ¿Se acuerdan el ejemplo de los números? Que decíamos número 1 igual a 7 y número 2 igual a 14, por decir algo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en ningún momento nosotros dijimos, bueno, número 1 va a guardar un dato de tipo entero. ¿Sí? No hace falta decirlo en Python. ¿Bien? Pero de nuevo, tengan en cuenta que eso es una particularidad de Python. Otros lenguajes, como es el ejemplo de Java, ¿sí? Por mencionar alguno,
el tipo de las variables es explícito, ¿sí? Yo tengo que decir qué tipo de dato voy a guardar en un espacio de memoria al momento de declararla. ¿Está bien? Entonces, hablando un poquito de esto, del tipado, a esto se lo llama tipado, ¿sí? El tipado de un lenguaje. Hay varias formas de clasificarlo, pero lo más importante, o una de las formas más importantes, es hacer esta diferenciación entre si el tipado de un lenguaje es dinámico o es fuerte. Perdón, si es dinámico o es estático, y si es fuerte o es débil. ¿Está bien? Después, más adelante, vamos a estudiar cada posibilidad, ¿sí? Por el momento no me interesa entrar mucho en detalle sobre esos tecnicismos o sobre esa parte conceptual del tipado, pero sí hablar cómo se maneja Python, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a estar usando todos los días. Por su parte, Python tiene un tipado, dinámico y fuerte. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando decimos dinámico, básicamente quiere decir que yo una función, como por ejemplo X en este ejemplo, la puedo usar a lo largo de mi programa para almacenar datos de diferentes tipos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, yo puedo hacer esto que está haciendo acá. ¿Sí? En la primera línea dice X igual a comillas hola, o sea, a la variable X le estoy asignando el valor literal hola. Bien, con lo cual el tipo en este punto sería un string, ¿no? String es el tipo para hacer referencia a un literal, a una cadena de texto. ¿Se entiende eso? Pero fíjense que en la segunda línea o en la línea siguiente a esta, dice X igual a 10. O sea que acto seguido lo que hice fue sobreescribir este valor y ahora en el espacio de memoria que yo designé como X está guardado el valor entero 10. Fíjense que antes guardaba un literal, ahora guardo un entero. Y Python esto no tiene problema en hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipado es dinámico. ¿Sí? Yo puedo usar una variable para guardar cualquier cosa ahí adentro. Ya reconoce automáticamente el tipo sin aclararle, claro. Si no le pones comillas a Lola, ¿qué tipo de dato? ¿Cómo qué tipo de dato lo reconocería? Y en verdad tendría un error eso. Después vamos a hablar un poco más de eso, Fabián. Sobre palabras reservadas y eso. En verdad, hola no significa nada para el lenguaje. A menos que haya una variable que se llame hola. Pero bueno, si no significa nada, te va a tirar un error. ¿Sí? Te va a decir, no sé lo que es hola. ¿Sí? Lo importante de este punto es saber que el tipado en Python es dinámico. O sea, yo en un momento una variable puede tener un entero, en otro momento puede tener un literal, en otro momento puede tener un real, y no va a pasar nada. Python me va a dejar usar la variable como yo quiera. ¿Sí? Eso es tipado dinámico. Si escuchan a alguien decir que un lenguaje de programación tiene tipado dinámico, se refiere a esto. ¿Qué pasa con este tipo de tipado? Que es cómodo. ¿Sí? Fíjense que es cómodo. No necesito decir, bueno, esto va a ser de tipo string, entonces le guardo hola, pero después si le quiero poner un entero adentro tengo que declarar otra variable porque no puedo guardar enteros adentro de casillas que guardan strings, ¿no? Entonces, tener tipado dinámico es mucho más cómodo. Ahora, también tiene cosas negativas, como por ejemplo que algunos errores de mi programa los voy a poder detectar solamente en runtime, o sea, mientras el programa se está ejecutando. ¿Sí? O sea, recién cuando el programa se ejecute me va a tirar un error. Por esto del tipado dinámico. Fíjense el ejemplo. Lo que está haciendo acá es haciendo a la variable X asignarle el literal hola. Después sobreescribe el valor de la variable X y le pone el entero 10. ¿Me siguen hasta ahí? Después declara una variable nueva que se llama m y le pone el literal chau. ¿Sí? Y por último lo que intenta hacer es hacer un print, que ya sabemos que lo que hace el print es mostrar en la terminal o en la consola lo que yo le mande como parámetro. Es intentar hacer la suma de x más m. Ahora, ¿cuál es el problema de intentar hacer x más m? Que x, o sea, en este punto, x tiene un número entero y m tiene un literal, con lo cual Python lo que va a pasar en ese momento cuando se esté ejecutando el programa es va a tener un error de tipos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a decir, che, yo no sé cómo hacer 10 más chau. ¿Está bien? Distinto sería si, por ejemplo, esto fuera hola más chau. Bueno, ahí Python se podría dar cuenta que yo estoy intentando concatenarlo, ¿sí? O que sea 10 más 20, en cuyo caso podría intentar
hacer la suma aritmética, pero si son tipos distintos, para esos dos tipos distintos la suma no está definida, con lo cual va a resultar en un error, ¿sí? Entonces, lo que quiero que se lleven de acá es que el tipado dinámico es cómodo porque me deja poner cualquier cosa básicamente adentro de una variable, pero hay que tener ojo de no pasarse de mambo con asignarle cosas, usar una sola variable para guardar todo, porque me pueden pasar cosas como esta, ¿sí? ¿Se entendió? Eso es tipado dinámico. Después vamos a ver que hay el otro tipado, como les dije, que es estático, que es el contrario del dinámico, pero no lo vamos a ver. Más adelante, cuando veamos otro lenguaje en otra materia quizás, lo vamos a analizar más en detalle. ¿Bien? ¿Se reemplaza el valor del x cuando lo volvés a poner? Sí, Emily. ¿Te referís a esto o te referís a x igual a hola y después x igual a 10? En este caso, el valor de x terminaría con 10, ¿sí? La celda de memoria que yo reservo para guardar el dato puede guardar un solo dato adentro, ¿sí? Si el tipado es dinámico, en este caso no pasa nada. Yo puedo poner primero un string, después un entero, después otra vez un string, después un real, todo lo que vos quieras, pero siempre va a reemplazar el dato anterior, ¿sí? Las variables pueden guardar solamente un dato adentro. Después vamos a ver que hay otros tipos de estructuras que me permiten guardar varios, pero eso es para más adelante. Bueno, entonces, la otra característica del tipado de Python es que es fuerte. ¿Por qué? ¿A qué hace referencia, no? Esto hace referencia a que las operaciones que yo puedo hacer con una variable se limitan a su tipo, ¿sí? Es decir, a ver, el mismo ejemplo que hicimos hoy. Si yo tengo dos variables, ¿sí? En este caso x tiene el valor 10, o sea, es un entero, y tengo una variable m que tiene asignado el valor chau, que es un literal, un string, y yo intento hacer una suma sin más, no como está acá, todavía no lo miren esto, de hecho voy a volver para atrás, para que no se confundan. Si yo intento hacer una suma entre esas dos cosas, eso va a ser ilegal para el programa, así va a terminar en un error. ¿Por qué? Porque la suma no está definida para los operandos entero y string, ¿sí? Los tipos entero y string. ¿Está bien? En cambio, si fueran dos enteros, yo sí puedo hacer el más, puedo hacer la suma, porque la suma para los dos enteros está definida. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? A eso se refiere con tipado fuerte. Algo importante a tener en cuenta es que Python, a diferencia de Java, por ejemplo, traigo Java porque es uno de los más conocidos, pero puede ser cualquiera que haga esto. Python no hace conversiones implícitas de los tipos primitivos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que si yo tengo, imagínense que tengo un literal, ¿sí? Tengo un literal, un string, pero ese string adentro tiene solamente números, por ejemplo 360 dice acá. Por más que tenga números adentro, yo ese string no lo voy a poder sumar con un entero. ¿Se entiende lo que yo digo? Por más que yo tenga un literal, un string, que adentro tenga solo números, para Python siempre va a ser un string. Yo no puedo hacer una suma con un entero de esa variable. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante remarcar esto? Parece obvio, ¿no? Parece medio como, bueno, está bien. Lo digo porque hay ciertos lenguajes, no se fijen en el ejemplo todavía, Lucas, ahora vamos a este ejemplo. Hay ciertos lenguajes que sí hacen conversiones implícitas, ¿sí? Hay lenguajes que si yo tengo el string 360 y lo intento sumar con un entero, quizás pueda intentar el lenguaje darse cuenta de eso y convertir eso a 360 al entero 360 y no al literal, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, Python no va a intentar convertir tipos nunca automáticamente. Eso es lo que quiero que entiendan. Bueno, si entendieron esto, entonces vamos a ver que hay situaciones en las que nosotros vamos a querer hacer operaciones, como por ejemplo esta que tenemos acá en el ejemplo, que es tengo el X con 10, la M con chau, y quiero mostrar un mensaje en la pantalla que diga chau 10. Bien. Si yo lo pongo normalmente como lo pondríamos nosotros, o como sabemos hacerlo hasta el momento, que es M más X, me tiraría un error, ¿sí? Por lo mismo que veníamos charlando recién. ¿Por qué? Porque X es entero, M es literal, no está definida la operación de suma entre esos dos tipos, entonces, pum, me tira un error, ¿sí? Bueno, la realidad es que hay un workaround, o sea, hay
¿cómo sería la traducción de esto en español? De workaround. Se le puede dar una vueltita, hay un truquito para que esto funcione si yo quiero hacer eso, que es hacer una operación que se llama casting, como dice acá, ¿sí? Casting, como el casting de Gran Hermano, ¿sí? Se escribe así. Fíjense que hacer casting, ahora vamos a ver bien qué es hacerlo, pero fíjense que básicamente lo que implica es usar una función, que en este caso se llama str, y como parámetros le estoy pasando el valor de x. Básicamente lo que está queriendo decir en este ejemplo en particular es que a la variable x yo la quiero interpretar como si fuera un string, ¿sí? Como si fuera un literal. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, sí va a ser posible hacer m más el literal 10. ¿Sí? Porque lo que va a imprimir en pantalla básicamente es chau 10. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, si yo por alguna razón necesito hacer esa operación entre tipos distintos, puedo basarme en el casting para decirle momentáneamente a Python, che, mirá, yo sé que esta X es un 10 entero, pero necesito que por esta línea, para poder imprimirla en pantalla y concatenarla con un string, la interpretes con un string, como un string, ¿sí? Con casting. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar un poquito más formalmente de qué es esto de castear. Básicamente, castear es transformar o traducir el tipo de un valor, ¿sí? El tipo de una variable. ¿Está bien? Eso quiere decir casting. Interpretar algo como de un tipo que no es. ¿Sí? ¿Se entiende? Si alguno no entiende, por favor, me dice. Bueno, asumo que no, nadie está preguntando, nadie levantó la mano. Bueno, ¿cuándo usamos? ¿Por qué es útil esto? Bueno, por lo que decíamos recién, ¿sí? A veces que necesitamos interpretar una variable como si fuera de un tipo diferente, ¿sí? Acá hay otro ejemplo que es muy parecido al anterior. Si yo tengo x y tengo el literal 10, ¿sí? Esto es un string que es 10. Y yo, por ejemplo, quiero resolver la suma entre 5 más 10. Si yo hago esto que está acá, que dice 5 más x, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué pasa? Díganme. ¿Qué pasa cuando se ejecuta print de 5 más x? Error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x es un string, ¿sí? Es un literal. No se puede sumar a un entero. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se haría correctamente esto si yo quiero lograr hacer esa suma? Bueno, con casting. En este caso, el tipo de casting que estamos queriendo hacer es decirle a Python, che, yo quiero que x, que es el literal 10, lo interpretes como si fuera el entero 10. ¿Está bien? Entonces, para lograr eso se escribe int y entre paréntesis lo que quiero interpretar como entero, que en este caso es la variable x. ¿Sí? Lucas dice, ¿no es más fácil sacarle las comillas? Sí, sí, totalmente, Lucas. O sea, lo más fácil sería venir acá y sacarle las comillas. Pero ahora vamos a ver que muchas veces yo no tengo control de desde dónde viene el valor de x. ¿Está bien? O sea, en este ejemplo es muy sencillo, es trivial porque está la x ahí definida, le puse el 10 y listo. Sí, tranquilamente puedo venir y sacarle las comillas y se acabó. Pero hay veces que este valor de la x va a venir de otras partes de tu programa, no sabes bien de dónde es. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto de eso cuando veamos entrada de usuario. Pero hay veces que no tenés el control de decirle, listo, le saco las comillas y ya está, porque viene levantado de un archivo o viene leído desde teclado, ¿sí? Si no lo encerrás en un bloque try, ¿qué pasa? ¿Sigue la ejecución? Bueno, eso que dice Facundo, por el momento lo vamos a ignorar, ¿sí? Porque está bien lo que vos decís, Facundo. Esto, lo que puede llegar a pasar es que tiene un error, ¿sí? Ahora vamos a ver alguna situación, ¿sí? Pero por el momento no lo vamos a mencionar para no adelantarnos demasiado, ¿sí? A ver, vuelvo para atrás. Federico dice, si cambio 10 por una M, ¿daría error? En ese caso sí daría error, Federico, porque está relacionado a lo que dice Facundo. Si vos querés, o sea, si vos le decís a Python que interprete a la M como un entero, ¿qué te parece que le va a pasar a Python? ¿Qué te va a decir Python? Porque hasta ahora, o sea, el ejemplo era feliz, ¿no? Yo le decía, Python, el string, o sea, el literal 10, interpretalo como un entero. Y Python, chocho de la vida, fue, le sacó las comillas, como dijo ahí su compañero, y ya está. Ahora, si yo le digo,
interpretame la M como un entero. Lo que va a pasar, como bien dicen ahí, es que va a reventar, ¿sí? Python va a decir, no sé cómo interpretar la M como un entero. ¿Está bien? Con lo cual hay que tener cuidado con el casting, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, acá está lo que decíamos, ¿sí? Casteo de X para interpretarlo como un entero y poder hacer la suma con el entero 5. Ok, vimos dos ejemplos, ¿sí? De funciones para hacer casting, de entero y de strings. En verdad hay un montón más, ¿sí? Se puede castear a casi cualquier tipo primitivo, o sea, cualquier tipo definido por el lenguaje. Por ejemplo, float, hexadecimal, octal, bueno, un montón de cosas más. Lo más normal es que para la práctica usen entero, string y flotante, capaz. En algún caso, algún ejercicio que tenga alguna matemática. Pero lo más normal es que con entero y string nos arreglemos. ¿Sí? Pero sepan que se puede castear a cualquier cosa. Y una aclaración importante, ¿sí? Que es justo lo que estamos charlando hoy, es que hacer un casting, ¿sí? Intentar hacer un casting, convertir explícitamente el tipo de una variable, puede producir un error en runtime, o sea, un error en tiempo de ejecución, si la conversión no es posible. ¿Sí? Lo que decíamos hoy, si yo le digo a Python, interpretame ABC como un entero, y va a reventar, va a tirar un error. ¿Sí? Bueno, ¿está claro hasta acá? El tema de variables, tipos, el detalle este de casting. ¿Sí? Si no entienden de todo casting, no me preocupa demasiado. Si casting es un poquitito más avanzado. Me interesa más que entiendan el concepto de variable, que la variable tiene un tipo asociado, que cómo se maneja el tipo depende exclusivamente del lenguaje de programación que estén usando, ¿sí? Bien. Sigamos entonces. El segundo concepto que nos quedaba dando vueltas por ahí, que ya lo venimos mencionando muchísimo, así que ya es hora de formalizarlo, es el de función. ¿Sí? ¿Qué es una función formalmente? Bueno, una función no es ni más ni menos que un algoritmo, ustedes ya saben lo que es un algoritmo, que está codificado de manera independiente a las instrucciones del programa principal. ¿Sí? Un algoritmo codificado de manera independiente a la secuencia de instrucciones del programa principal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo en algún lado de mi programa, no en la secuencia, no en mi receta paso 1, paso 2, paso 3, sino que en otro lado, por fuera de esa receta, tengo en algún lado un algoritmo dando vueltas, ¿sí? Que complementa el programa, pero no forma parte de la secuencia de pasos normal, si ustedes quieren, ¿sí? Ahora bien, que no esté en ese paso a paso no significa que no se ejecute ese algoritmo. ¿Por qué? Porque a toda función se le da un nombre, ¿sí? Por eso acá dice, se puede invocar mediante un identificador, ¿sí? ¿Se acuerdan que a las variables le dijimos que era un espacio de memoria a la que le damos un identificador? Bueno, acá es lo mismo. Acá es una función, es un pedacito de código al que le damos un identificador para que se ejecute cuando nosotros invoquemos a esa función, ¿sí? Invocar una función significa poner el nombre y mandarle los parámetros que necesite. ¿Está bien? Quizás con algún ejemplo se va a entender mejor. De hecho, nosotros ya conocemos un poco, sin mencionarlo, ya conocemos algunas funciones que nos da Python. Por ejemplo, print, ¿sí? Que la usamos para mostrar algo en la salida estándar, ¿sí? En la terminal, es una función. ¿Sí? Pues fíjense que print siempre lo poníamos el nombre de la función, el identificador, que en este caso es print, y entre paréntesis lo que queríamos que se muestre en la consola. ¿Está bien? Entonces, print es una función de Python. Gas me dice, Agustín, dice, ¿eso es una palabra reservada? No, no específicamente, Agustín. Palabra reservada es otra cosa. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso. En este caso se le dice función built-in, o sea, la parte built-in es porque ya está provista por el lenguaje, no es una función que nosotros podemos, o sea, no es una función que escribimos nosotros, ¿sí? Python ya nos da el print para que lo usemos, no hace falta que nosotros codifiquemos cómo se muestra algo en pantalla, ¿sí? Simplemente invocamos a la función print con lo que queremos mostrar y ya está, lo resuelve Python. Por eso se llama función built-in, ¿sí? Ya está construida adentro del lenguaje, ya está provista por el lenguaje, ¿bien? ¿Le podemos poner el identificador que querramos? Dice Gabriel. Sí, hay algunas restricciones de nombres, ¿sí? Por ejemplo, no puede empezar con un número y cosas así, pero
Ya vamos a hablar de eso cuando hagamos funciones propias, ¿sí? Por el momento lo que vamos a hacer es limitarnos a usar funciones built-in, que son funciones que nos da Python, ¿sí? Hacer funciones propias es tema de la semana siguiente. ¿Está bien? Otro ejemplo de función provista por Python en este caso es input. ¿Sí? Quizá alguno ya la conoce, pero lo que hace input es leer un dato desde la entrada estándar, o sea, desde el teclado. ¿Está bien? Si yo digo input, eso lo que va a hacer es quedarse esperando el cursor titilando a que el usuario tipee algo y apriete enter. ¿Bien? Ahora lo vamos a usar, eso ya vamos a hablar un poco más. Otra función, ¿sí? Otro ejemplo de función es lo que hablamos recién, el int para castear, ¿sí? Que en este caso transforma el tipo de una variable entero. Bueno, eso también es una función. Fíjense que el denominador común entre todas las funciones es que para invocarlas siempre llevan paréntesis, o sea, apertura y cierre de paréntesis al final de su identificador, ¿sí? Le mande algo o no adentro de esos paréntesis, siempre llevan los paréntesis. ¿Está bien? De esa forma el lenguaje identifica que yo estoy queriendo invocar una función y no estoy haciendo referencia, por ejemplo, a un nombre de variable. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Muy bien. Yo acá les dejé en la transparencia, tienen un link a la documentación de Python en donde está todo el listado de funciones que ya les provee el lenguaje. Si ustedes entran acá, van a ver que hay un montón de cosas. De hecho, creo que en el TP les piden investigar algunas de estas, las más básicas, obviamente. Por ejemplo, hay de todo acá, ¿no? Por ejemplo, está a ver, una que tenga sentido ahora para ustedes. Hay muchas, pasa que no quiero tirarle una que sea muy compleja todavía. Déjenme pensar. POW, por ejemplo. POW lo que hace es elevar un número a la potencia que yo le pase como parámetro. ¿Sí? Entonces, si yo quiero elevar un número a la algo, puedo usar la función POW. ¿Sí? Hay un montón de funciones que ya nos da el lenguaje. Por lo general, las cosas matemáticas ya están resueltas por el lenguaje, ¿sí? Pero bueno, hay cosas más complejas que todavía no importa para qué sirven. No hace falta que se conozcan de memoria las funciones built-in de cada lenguaje, no tiene sentido. ¿Sí? Lo importante es saber ir a buscarlas. En este caso, la documentación oficial, ¿bien? Bueno. Ok. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la que cuenta los caracteres es len, dice Lucas. Sí, también hay una que cuenta cuántas letras tiene un string, sí. Después eso lo van a, creo que se los pide hacer en el TP. Pero bueno, si se entendió hasta acá, lo que decíamos recién es que una función puede recibir parámetros, ¿sí? O puede recibir argumentos, también se le dice. ¿Sí? Por lo general lo van a encontrar como parámetros. ¿Qué son esos parámetros? Bueno, son datos que recibe la función para lograr hacer lo que hace. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que el print, acá hay un ejemplo de hecho, ¿se acuerdan que en print nosotros entre paréntesis le pasamos, por ejemplo, lo que queríamos que se muestre en la terminal? Bueno, ese algo que le pasamos se llama parámetro. En este caso, el literal estoy programando es el parámetro que le estamos pasando a la función print. ¿Se entiende? El concepto de parámetro no es nada más que eso. Pero es importante saberlo. ¿Por qué? Porque una función puede recibir 0, puede recibir 1 o puede recibir más parámetros. ¿Sí? 0, 1 o más. 0, 1 o n. Pregunta de parcial. A la pucha. ¿Cuántos parámetros puede recibir una función? ¿Sí? Fíjense, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, input tiene la posibilidad de no recibir nada. Hay otra versión de input que sí puede recibir algo, ya la vamos a ver. La función int, por ejemplo, necesita sí o sí que le diga qué es lo que estoy queriendo castear a entero. Y hay otras funciones que reciben más de un parámetro, en cuyo caso cada parámetro se separa con coma. ¿Sí? Por ejemplo, hay una función que se llama range, no importa para qué sirve ahora. Lo importante es que necesita que yo le pase dos datos, ¿sí? Y esos dos datos se pasan separados con coma. ¿Sí? No importa si hay un espacio o no, lo importante es que esté la coma. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto de parámetro? ¿Alguno no lo entendió? Bien.
Me cuesta trabajar con parámetros, me confunde el valor de las variables entre paréntesis. Bueno, si entendés el concepto y te confunde, es cuestión de práctica, Facundo. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios prácticos, ¿sí? Para ejercitar esto. De hecho, acá empiezan, ¿sí? Vamos a hacer 2 ejercicios que son típicos del TP3 y uno del TP4, ¿sí? Para que más o menos tengan una idea de cómo se resuelven los ejercicios en esos trabajos prácticos. ¿Cuántos parámetros podría tener? 1, 0 o n. Están todas las opciones, Aldana. O sea, una función, dependiendo de lo que dependiendo de lo que quiera lograr esa función, puede definirse como que necesita 0 parámetros, como que necesita 1 parámetro o como que necesita n parámetros. ¿Sí? Si, por ejemplo, estás intentando hacer una función que sume 2 números, y probablemente esa función necesite 2 parámetros como mínimo. ¿Sí? Tobías dice, el input no interpreta todo en string, ya sea... Ahora vamos a hablar de eso, Tobías. Ahora vamos a hablar de eso. El ejercicio este tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Que es modelo del TP3. ¿Sí? En el TP3 van a encontrar similares a esto. Dice, el objetivo es comprender y ejercitar los conceptos de variables y tipos. ¿Sí? Lo que charlamos al principio de la clase. Y el enunciado es el siguiente. Dice, codifique un programa en Python que almacene 2 números enteros, asigne 2 valores cualesquiera a dichas variables y finalmente el programa debe mostrar en pantalla el resultado de multiplicar ambos valores. Bien, almacenar 2 números en 2 variables y mostrar en pantalla el resultado de multiplicar ambos valores. Entonces, vamos a ir rápidamente a Visual Studio Code. ¿Sí? Vamos a hacer un archivo nuevo. No tengo un lenguaje seleccionado. Bueno. Si les aparece esto, lo que yo les recomiendo hacer es guardar el archivo. En este caso vamos a ponerle E1 por ejercicio 1.py. Siempre acuérdense de .py por .py.python. Y ahí Visual Studio Code se va a dar cuenta automáticamente que estamos intentando codificar en Python y no va a preguntarme más qué lenguaje estoy haciendo. Sí, de hecho, fíjense que apareció el iconito de Python, que es esa cruz media redondeada, no sé cómo es. Bien. A mí hay veces que no me pone el lenguaje. Sí, eso es lo que yo decía recién, Emily. Si vos guardás como .py, debería ponerte... sí, fíjate con minúscula la P. No sé si... Bueno, entonces hagamos el ejercicio. Entonces, ¿qué me pedía? Me pedía declarar 2 variables y asignarles valores enteros. ¿Sí? Entonces vamos a poner, por ejemplo, número 1 igual a... ¿Me pedía algo en concreto? No, me pedía un número cualquiera, ¿no? Decía el enunciado. Así que vamos a poner 30. Y vamos a poner número 2 igual a 10. Total, si me decía cualesquiera, puedo elegir cualquiera. Ok, ¿qué más me decía? El programa debe mostrar en pantalla el resultado de multiplicar ambos valores. Bueno, entonces vamos a poner un comentario que diga mostrar en pantalla el resultado del producto. ¿Ok? ¿Cómo hago para mostrar el resultado del producto? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién se anima? Print, perfecto. Print. Fíjense que abro paréntesis, ¿sí? Porque tengo que mandarle algo a la función print, que en este caso es lo que quiero mostrar. ¿Y cuál va a ser el parámetro en este caso? Número 1 más número 2, dice Mariano. Sería la multiplicación, Mariano. O sea que sería número 1 por número 2. ¿Sí? Entonces fíjense que en este caso el parámetro de print... ¿Cuántos parámetros recibe print? Acá, a ver. Linda pregunta. 2. Hermoso. Desaprobaron todos el parcial. 3, dice uno. 300. Bueno. La respuesta correcta es 1. ¿Sí? Porque ¿se acuerdan que yo les dije los parámetros se separan por coma? Bueno, acá no hay ninguna coma. ¿Sí? De hecho, lo que está pasando acá, ¿sí? Está bien igual que se hayan equivocado, porque yo les hice una pregunta clásica de
de programación que tiene trampa. Cuando alguien explica parámetros y les hace esa pregunta, les diría que más de la mitad cae siempre en ese error. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que el parámetro, en realidad, se manda después de resolver esta operación aritmética. ¿Sí? Cuando Python está ejecutando este programa, lo que hace es resolver esto y después se lo manda. ¿Sí? Entonces no hay dos parámetros acá, hay uno solo. ¿Sí? Es el resultado de la multiplicación. ¿Se entendió? Bien. Una variable llamada suma igual a número 1 más número 2, después print. Ok. ¿Por qué no va entre comillas? No entendí. A mí me dio 300. Ok. ¿El qué no va entre comillas? Ustedes dicen... Comillas son... O sea, ¿ustedes se refieren a esto? A ver, corríjanme si... ¿Así? ¿Esto, Fabián? Claro, porque si yo pongo esto, lo que voy a mostrar en pantalla es el texto literal número 1 por número 2. De hecho, lo podemos probar, vamos a ejecutarlo y fíjense lo que pasa. ¿Ven lo que muestra en pantalla? El resultado. O sea, me muestra el literal, el string número 1 por número 2. O sea, ustedes siempre acuérdense que lo que está entre comillas, literalmente se muestra en pantalla. ¿Sí? Si yo acá pongo 3 tristes tigres del 13 y mando a ejecutar esto, ¿sí? Escribe literalmente, o sea, muestra en pantalla literalmente lo que yo le puse entre comillas. ¿Sí? Y en este caso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que tome el resultado de resolver número 1 por número 2 y sea eso lo que muestra en pantalla. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Por qué no va entre comillas? Bien, vamos a mandar a ejecutar de nuevo. A ver qué pasa. ¿Ven? Y ahora me da 300. Chan. ¿Se entiende? ¿No es mejor crear una tercera variable que haga la multiplicación para luego poner el print? A ver, Pablo, creo que te entendí lo que vos decís. Es hacer una variable, una tercera variable que se llame resultado, por ejemplo, y que sea número 1 por número 2 y mostrar el valor, o sea, lo que mando a imprimir es la variable resultado. ¿A eso te referías? Es lo mismo, la verdad. ¿Sí? En este caso, el enunciado me dice específicamente que use dos variables. ¿Sí? Entonces, si bien esto resuelve el algoritmo, contradice un poco o no respeta del todo el enunciado. ¿Sí? ¿Está bien? Acuérdense, por eso también hacíamos foco hoy en el proceso ingenieril. ¿Sí? El primer paso del proceso ingenieril para resolver un problema, o sea, para diseñar un algoritmo, es entender bien qué me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por limitación del enunciado, no tendría que poner una tercera variable, ¿está bien? Por más que llegue al mismo resultado. ¿Se entiende eso? Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que no se entendió? ¿Cómo habría que hacer para que te aparezca como texto el resultado de la multiplicación? Bueno, buena pregunta de Juani Marino. Lo que podemos hacer es concatenarle un string a esto, ¿no? O sea, podríamos poner, vos querés que literalmente diga el resultado de la multiplicación, perdón que no pongo acentos, es que tengo el teclado en inglés, es, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Fíjense, nos adelantamos un poco, pero si yo pongo más acá, que es la operación de concatenar, lo que está pasando, a ver, voy a agregar un par de paréntesis para que se entienda esto. Lo que está pasando es que la multiplicación me va a dar un número y yo le voy a querer concatenar un número a un literal. ¿Se acuerdan? Que era el caso que estábamos viendo hoy en la transparencia. Ahora voy con la coma, ¿eh? Ahora voy con la coma, sí, tranquilos.
Quiero que entiendan esto. O sea, estoy usando el más a propósito para que pase esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que hoy decíamos qué pasa si yo quiero hacer una operación entre tipos que no está definida esa operación? Fíjense lo que pasa cuando yo mando a ejecutar. Me tiré un error. ¿Está bien? Me tiré un error. Acostúmbranse a los errores porque les va a pasar todo el tiempo. Y fíjense que si ustedes se dan un poquitín de maña y leen el error, le dice type error, error de tipos. Dice, solamente se pueden concatenar strings con strings, no strings con enteros. ¿Sí? El error más claro, hay que echarle agua. ¿Está bien? No, no se retracten. Hay que equivocarse para entender cuál es el error. ¿Sí? O sea, ¿se entiende cuál es el error que nos está diciendo Python? Nos está diciendo, bueno, vos pusiste un literal acá, después me pusiste la operación más, que para mí es la operación de concatenación, pero después de eso viene un entero, y yo no sé hacer una concatenación entre enteros y literales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos solucionar este problema que nos propuso, que bien, muy interesante, no me acuerdo quién lo propuso? ¿Cómo podríamos hacer para que funcione esto? Que me muestre el mensajito así amigable y después el resultado. ¿Cómo se les ocurre? A ver. Sin usar la coma. STR, perfecto. O sea, lo que hay que hacer acá es castear. ¿Sí? Hay que usar casting, como decíamos hoy. ¿Por qué? Porque yo quiero decirle a Python, bueno, el resultado de esta multiplicación para esta línea, interpretarlo como si fuera un string, así lo podés concatenar. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo str, lo que estoy haciendo es llamando la función str. Como parámetro le estoy mandando número 1 por número 2. O sea, ¿cuántos parámetros le estoy pasando a str? ¿Cuántos parámetros le estoy pasando a la función str? Muy bien. ¿Vieron? Eso se llama aprender. Bien, estoy pasando un solo parámetro. No voy a caer de vuelta, dice Luca. Bueno, probemos a ver qué pasa. Si le estoy pasando el resultado de la multiplicación para que lo interprete como literal y ahí supuestamente se debería poder concatenar. Lo probamos y efectivamente ahora sí. Lo concatena, no me tira error. ¿Bien? Ok. Por ahí mencionaban la coma. Voy a volver para atrás un poquito. Voy a sacar el casting. Y mencionaban la coma, cosa que está bien. De hecho, fíjense lo que voy a hacer. Voy a sacar el más. O sea, saqué el str. Saco el más y lo cambio por una coma. ¿Sí? Y mando a ejecutar. ¿Ven que el resultado es el mismo? O casi el mismo. Agregó un espacio en blanco, pero no importa. ¿Por qué pasa esto? Para entender por qué esto funciona en Python hay que ir un poquito más adelante, cosa que no quiero hacer, no quiero adelantarme todavía. Pero por el momento créanme que la coma, sí, hay una versión del print que recibe un número variable de parámetros. O sea, yo le puedo mandar muchas cosas concatenadas con coma. Y lo que va a hacer print es castearlas por mí automáticamente. ¿Sí? Sin que yo tenga que hacer esto de más. ¿Cómo estaba antes? Esperen. Ahí. Bueno, me borró el str. Más str. Y si quiero concatenarle otra cosa más, por ejemplo, más str y otra casteada más. Por ejemplo, si hay otro valor así. ¿Sí? Para evitarme todo eso, para evitarme castear todo a string, Python me permite mandarle varios parámetros separados por coma. Y la función print adentro automáticamente me va a hacer todo ese laburo de castear las cosas. ¿Se entendió? ¿Eso no pasa en otros lenguajes, dice Gabriel? No. Es algo particular de Python. ¿Sí? Por eso yo hoy les decía, hagamos por un ratito como que la coma no existe, porque está bueno, o sea, está bueno usar la coma, es mucho más cómodo que usar el más y castear. Lo que pasa es que si yo les enseño a usar la coma directo y ustedes no saben lo que es castear, después, más adelante va a ser un problema para ustedes, ¿sí? Porque no van a saber cómo funciona algo. Y esto no es transferible a otros lenguajes, ¿sí? Vamos por partes. Y con el F también, después vamos a ver con el F si querés, Lucas. Por el momento lo vamos a dejar para la próxima clase para poder continuar, ¿sí? Ok.
¿Se entendió entonces el ejercicio? Le agregamos una vueltita más de complejidad porque me lo pidieron ahí, pero bueno, me parece interesante que lo hayan hecho. Vamos a dejarlo como estaba para que resuelva como el enunciado original. ¿Bien? Ahí estaría la solución. Entonces, avancemos. Volvamos al enunciado. Bueno, este ejercicio tiene una continuación. Me dice, luego de resolver la primera parte de este ejercicio, cambie el valor de una de las variables para que sea de tipo literal. El número encerrado entre comillas. Vuelvo a ejecutar el programa y me pregunta, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo puede solucionarse el problema manteniendo a uno de los valores como literal? Es un poco lo que hicimos recién. Calculo que si entendieron lo que pasó recién, no van a tener problemas en resolver esto. Básicamente lo que me está diciendo el enunciado es que alguno de los dos valores, no importa cuál, lo escriba como literal, ¿sí? Lo escriba entre comillas, ¿sí? Y pruebe a ver qué pasa ahora. Me dice, ejecutalo y fíjate qué pasa. Me dio a propósito para que me salga qué pasó. ¿Esperaban un error? ¿Quién esperaba un error? Un hacker. Bueno, lo que pasó acá, ¿sí? Es que si esto no tiene un error, significa que la operación que hicimos entre enteros y literales está definida por Python. ¿Sí? A esto, esto es por lo que decíamos hoy de que las operaciones válidas entre variables dependen del lenguaje. ¿Sí? Hay lenguajes que tienen definidas operaciones para tipos que son medio raros, como es este, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo se multiplica un número con un string? Y no sé, pero Python lo sabe hacer. ¿Está bien? ¿Sí? Python lo sabe hacer, no tiene un error. De hecho, podríamos probar, por ejemplo, cambiar el por el más para que se entienda mi error. ¿Ven que en este caso no funciona? Me dice, error de tipos. El operador no, no está vamos de nuevo. El operador más o el operador suma no está soportado para tipos enteros y strings, o sea, enteros y literales. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? En este caso directamente me tiró un error, en el otro no. Y de nuevo, vuelvo a reiterar para fijar las ideas. Que tire un error o no, o qué se puede hacer entre los tipos, entre tipos distintos sobre todo, depende del lenguaje. ¿Sí? En este caso, Python nos dio la sorpresa, para el que no lo sabía, que sabe hacer o sabe multiplicar enteros con strings. ¿Qué hace? Bueno, no sé, habrá que ir a la documentación de Python y ver qué quisieron decir con que se puede multiplicar esto. ¿Sí? Está bien, pero esto es una buena lección para aprender de, ojo, porque no siempre va a resultar en un error. A veces que el lenguaje que estoy usando implementó algo ahí medio extraño y no hay ningún error, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Podés poner en vez de un 10 un hola? Sí, vamos a probarlo. Hola, 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 puso. 30 veces hola, calculo. ¿Sí? No importa igual, o sea, no importa lo que hace la multiplicación, no es el punto del ejercicio, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que las operaciones son válidas o no dependiendo de si el lenguaje implementa esa operación para los tipos involucrados, ¿sí? Entonces, lo que me decía el enunciado es que quería que, bueno, ¿cómo hago para arreglar esto? Yo quiero que número 2 siga siendo un literal, pero quiero que el resultado sea el resultado de la multiplicación, no este invento que hizo Python. Claro, como dice Lucas, está involucrado el casting. O sea, debería bastar, ¿sí? Con usar el casting en esta función. En este caso, queremos que número 2 se interprete como un entero. Y si mandamos a ejecutar esto, exactamente bien lo que puso Brian, ahora sí volvemos a tener el resultado aritmético, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, es un ejercicio muy simple, pero está pensado para que justamente vean estas cositas, ¿sí? Que se acostumbren a ver estas particularidades del lenguaje que están usando. En este caso es Python, pero estas mismas pruebitas las pueden hacer con cualquier lenguaje para empezar a conocerlo de a poco, ¿sí? Cómo se maneja. Bien. ¿Qué hora es? Nos quedan 5. Tenemos que volar. Tenemos que volar. Bueno.
Siguiente ejercicio, este es del TP4. Dice, tomando como base el enunciado del ejercicio anterior, modifique el programa para que ahora los valores de las variables sean ingresadas por el usuario, en lugar de ser un valor hardcodeado. Hardcodeado quiere decir arbitrario, ¿sí? Que el programador pone a manopla, digamos. El programa debe seguir mostrando el resultado de multiplicar ambos valores, ¿sí? Y nos da un tip muy interesante y hay que tener en cuenta, es que la función input, que es la que vamos a usar para leer un dato desde el teclado, siempre asume que el valor leído desde el teclado es un literal, o sea, es un string. ¿Bien? Ahora, para poder hacer esto que me pide el enunciado, que es en verdad con eso que ingresa el usuario por teclado, hacer cosas aritméticas, o sea, una suma, una resta, una multiplicación en este caso, lo que vamos a tener que hacer es usar el casteo, ¿sí? Que estuvimos aprendiendo. Entonces, más o menos, por las cosas que me vinieron planteando, creo que lo entendieron. Básicamente lo que me está pidiendo el enunciado es que ahora, en vez de que esto sea un valor hardcodeado, ¿sí? En vez de asignarle valores enteros, declarar dos variables y leer sus valores desde teclado. ¿Sí? Yo acá lo que hice fue pisar el ejercicio 1, pero ustedes cuando lo estén haciendo esto, la idea es que vayan haciendo ejercicio 1, ejercicio 2. ¿Sí? Yo lo fui pisando para hacer más rápido, nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para que en vez de asignarle un número hardcodeado o arbitrario, como decíamos antes, este valor venga leído desde teclado? Bueno, ahí ya me están tirando la respuesta, que es usar la función built-in, o sea, provista por el lenguaje que se llama input. Bien. Lo que hace input, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo que hace input es frenar la ejecución del programa, se queda esperando que el usuario tipee algo y finalmente apriete Enter, ¿sí? Cuando aprieta Enter, eso que ingresó el usuario es lo que se asigna en este caso a la variable. ¿Bien? ¿Se entendió? Vamos a hacer la prueba, fíjense. Vamos a mandar a ejecutar. Ven que no pasa nada, como que el programa quedó ahí. Bueno, porque está esperando que yo escriba algo. Vamos a poner 5. Apreté Enter. ¿Sí? En este caso, número va a ser 5. Y ahora se quedó esperando de nuevo porque hay otro input más, que es el de número 2. Vamos a poner 10. Vamos a poner un número más. Vamos a poner 10. O 2. Un número más chico porque ya me veo lo que va a pasar. ¿Sí? Fíjense, terminó en un error el programa. Me dijo en qué línea. Me dijo en la línea 6 se produjo el error en tiempo de ejecución. Y la línea 6 no es ni más ni menos que el print. No sé si se alcanzaron a leer el error, pero ¿por qué pasó esto? Falta el int, perfecto. ¿Qué pasa con esto? Como les decía el tip, ¿sí? Una particularidad de Python es que cuando ustedes usan el input, Python siempre va a asumir que lo que se lee de teclado es un literal, es un string, ¿sí? Con lo cual, si ustedes lo quieren interpretar como otra cosa que no sea un literal, lo tienen que castear. ¿Bien? Eso lo pueden hacer acá, ¿sí? Si no les resulta muy complicado. ¿Ven lo que hice? A ver si se entiende lo que hice. Fíjense, tengo la función int, que ya sabemos que castea entero, y como parámetro de la función int, lo que le pasé fue otra función. O sea, primero va a ejecutar lo que está más adentro. Siempre se resuelve lo que está más adentro de los paréntesis. Entonces, primero va a ejecutar la función input. Se va a quedar parado esperando que el usuario tipee. Cuando aprieta Enter, ahí me devuelve el valor. Y a ese valor que me devolvió input, se lo manda como parámetro a la función int. ¿Bien? Y después eso finalmente es lo que le asigna a número 1. ¿Se entendió? La otra opción, que es la que están diciendo en el chat, es no hacer esto en el momento de la lectura, sino que venir acá y escribir el casteo directamente en el... Esta es la otra opción. Si las dos llegan al mismo resultado. ¿Sí? Es como si fuese una calculadora, dice Francisco. Sí, algo así. Eso se llama precedencia de los operadores. Ya vamos a estar hablando sobre eso, Francisco.
Sí, Gabriel, se le puede poner más de un casteo. Si el enunciado te lo requiere, sí. El casteo se puede hacer por fuera del print. ¿A qué te referís con por fuera del print, Lucio? Lo que hicimos recién. O sea, hacerlo en la línea 2 y 3. Mientras tanto lo voy ejecutando. Esperen que voy a borrar lo anterior así no confunde. Ahí está. Se queda esperando y por ejemplo pongo 10. El segundo 2. Y ahí me muestra 20. Creo que se refiere a esto. Print int. Ok. Ah, ok. Lo que vos dijiste no se puede. ¿Sabés por qué? De hecho lo vamos a probar, miren. Vamos a probarlo. Lo que decía su compañero es usar un solo print. ¿Sí? Y castear a entero el resultado de número 1 por número 2. ¿Sabes por qué no se puede esto? De hecho, si lo piensan un poco se deberían dar cuenta. Porque, como yo les dije recién, primero se resuelve lo que está más adentro en los paréntesis. Entonces, lo primero que va a intentar resolver Python es hacer número 1 por número 2. Ahora, el problema es que como nunca los casteaste número 1 y número 2, va a ser la operación de multiplicación entre strings. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, para poder, o sea, el problema es que para poder multiplicarlos, o sea, para hacer la multiplicación aritmética, tenés que castear número 1 y número 2 antes de hacerla. ¿Sí? Si lo casteas después, ya dejaste que la operación esta de asterisco no sea la operación de multiplicación aritmética, sino que sea eso que sabe hacer Python entre strings. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué no se puede poner un solo print en este caso? Sí, bien. Ok. Bueno, más o menos ahí está resuelto el ejercicio. Se le puede hacer una pequeña mejora, no vamos a... Bueno, se le puede hacer muchas mejoras, ¿sí? Pero no vamos a hablar mucho. Lo único que les voy a mencionar, porque creo que lo preguntaron al principio, es la función input, ¿sí? Tiene una variante que recibe un parámetro que es un literal, que es el mensajito que se le muestra al usuario, ¿sí? No cambia nada, sigue funcionando igual, solamente que lo hace un poquito más amigable y le avisa al usuario que el programa está esperando algo, ¿sí? Esta es la clásica... ingrese un número entero, ¿sí? De hecho me lo voy a copiar para que no... ¿Sí? Se le puede pasar un literal como parámetro y es el mensajito que va a mostrar cuando se quede esperando a que el usuario tipe eso, ¿sí? De hecho vamos a hacerlo, ¿ven? Entonces ahora se queda esperando, pero el usuario sabe más o menos qué está pasando. No es que dice, uy, se colgó. No, ahí ve el tipo que el programa le dice ingrese un número entero, ¿sí? Entonces ahora sí pongo 10, pasa al siguiente, me dice lo mismo, ¿sí? Y me da el resultado. ¿Se entendió? Es como un print implícito, dice Fabián. Exactamente, es como un print implícito. Sí, de hecho, a ver, una cosa más y con esto termino.